qué mal que estamos mal. Realpolitik desde el malestar social. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo. Apenas abro mis ojos. Muy bien, qué semanita en general, en Tremendo. el mundo. Llegó Pablo con las corridas. ¿Cómo andan? Fuiste a Luján a rezar a ver si... Estaba rezando a ver si a Caputo le dan plata ahora en el viaje a Washington. Ah, pensé que era para Agarró- si lo metían preso. Llegó recién con Yo justificación. le iba a hacer quedar mejor, iba a decir, viene de Italia la huelga general que hubo en Claro. solidaridad con Palestina, pero bueno, No, fue ustedes raro. eligieron otro La camino. procesión a Luján que estaba haciendo ahora. Pero bueno, una semana muy complicada. Parece que siempre digo lo mismo, digamos. Sí, sí, sí. Claro, Cada vez pero más bueno. complicada. ¿Cómo se arranca? digamos? Es un Claro. loop esto. Es, ¿Cómo se hace arranca- uno? ¿Cómo se arranca distinto? El gobierno, sin tomar nota de absolutamente nada, la crisis con José Luis Espert, que en el mismo momento que estaba sacando el video donde explicaba los $200.000 que vienen o que recibió de empresas vinculadas a este narco o acusado de lavar dinero narco. Supuestamente Fred, narco, ¿viste? Claro, Fred Machado. Fred Machado. ¿Por qué El defiendo a hombre, Fred Fred Machado? Machado. aparte? Tiene buen nombre para eso. Es que yo Tiene la otra nombre vez- de narco, Entonces, obvio. esta es la parte que. Exacto, la parte que dijo Fred Machado, culpable, listo. Obvio. Que pase el otro. ¿Entendés? Claro, Nombre y ¿viste? apellido, Yo creo Fred que- Machado. Yo creo que Pablo Escobar tiene Más posibilidades presunción de a inocencia sí, claro. que Fred Machado. Pero bueno, la cuestión es que mientras el tipo estaba sacando el video a las 11 de la noche, leído, en el que trataba de explicar esas 200 lucas de adelanto de un laburo. No, eso es Que insólito. se iba a hacer Suerte, una ¿no? minera, que después se demostró que estaba muy vinculada o que era de Fred Machado en Fred Machado. Guatemala. Por eso él le hizo la transferencia, porque era Claro. su minera. Bueno, pero ¿cuánto valía el laburo? ¿Por qué sos asesor aún? Eso te iba a decir. No, ¿Tan capo es, Esper? ¿Cuánto vale el ¿Tan laburo capo de cada es? uno? Sobre todo no vale tanto no hacer nada porque no hizo nada. Dijo que no lo hizo al final. Pero no, una No, porque vino la consultoría pandemia. no vale eso. No vale eso. Al menos la que No, yo pero tengo además, acceso pará, no vale. no es- Era un adelanto. Un adelanto. Un adelanto. Un sí. adelanto. Pero aparte, Bueno. si es tan capo, ¿por qué no es el ministro de Economía, Esper? Tal cual. No, bueno, no hagas en fin. propuestas. ¿no? Bueno, verdad. La cuestión es que en el mismo momento salía la información publicada ya por toda la gran prensa argentina, que lo está viendo, no lo está viendo muy bien este gobierno, de que había viajado 35 veces en los aviones de Fred Machado, que no están registrados. Ya cuando se te ponen incisivos los Están periodistas. registrados, como se diga, viste, en Estados Unidos, como que acá tiene un avión registrado en Gleu. ¿viste? Sí, claro. Este, solamente ahí tiene, después el resto no existe, no tiene patente, no tiene nada. Bueno, en fin. La cuestión es que, posta, complicadísimo, es el primer candidato a diputado por la Libertad Avanza, por la coalición provincia del de Buenos gobierno Aires. en la provincia de Buenos Aires, la famosa madre de todas las batallas. Y las esquirlas de todo esto, por lo menos la que a mí más me llamó la atención, fue la de Patricia Bullrich, Sí. diciendo varias veces que se equivocó, lo llamó Diego Iglesias, Patricia Bullrich, diciendo varias veces que tendría que volver a los medios y dar explicaciones de lo que era. Ahí se lee mucho más de lo que está pasando en el gobierno y sobre todo en la coalición en términos de los votos presuntamente republicanos que podrían perder, o sea, los que vinieron con Bullrich desde el PRO. Por eso, y esto me lo mostraba Celeste antes, Milei dijo que se reunió con el Presi, como le dice a Macri, y que el 27 de octubre va a ser un gobierno de consenso. O sea, hacer un gobierno que deje de ser el mismo, ¿no? Ya lo venimos diciendo claro. esto, pero es evidentemente que no lo votaron específicamente para eso. En ese contexto, como el cash de Estados Unidos no se sabe muy bien qué es, Scott Bessent salió a bajarle el tono a la cuestión, a decir que en realidad no es efectivo, sino que es un swap y que no estamos poniendo plata en la Argentina a titulazo. Era el título que necesitaban los mercados, Sí, como sí. dicen. Los poniendo plata en mercados están Argentina. pidiendo show me the money, es decir, Claro, mostrame la exactamente, plata. Ya mismo. Y otra vez el riesgo país, otra vez el dólar para arriba, otra vez hacia el famoso techo de la banda y un panorama negro. Un panorama negro para el gobierno, porque bueno, a lo que le falta, esto al lado del 3% de Carina,
Ya casi nos olvidamos 3%. Ya nos olvidamos el 3% de Karina porque El periodismo sigue hablando de las presuntas coimas de Karina, las presuntas Tapa libre. implicaciones de Fred Machado con el narcotráfico. Todo es presunto, Todo pero presunto. Pero esto está hecho para taparlo el 3% de Karina, es evidente. Obvio, Obvio. sí. O sea, Y para nosotros- taparlo de A Libra. nosotros no nos van a engañar. Cada la vez tapan crisis. con algo peor. Cada vez aparte- Y para- es muy buena. buena esa, táctica. Es muy buena. Es para muy tapar buena. también la crisis, el dólar, es Todo, para tapar todo, todo, sí. todo. Está dando muy buen Impresionante. resultado, Está dando aparte. buen resultado. Sí, sí. Entonces, mientras todo Me río el, para no el llorar, periodismo decía, que vieron que está esa costumbre como decir, ¿qué tendría que hacer el gobierno en este momento? Ay, sí. No sé, suicidarse, qué sé yo. Claro. No importa a mí lo que tendría que hacer el gobierno en este momento. No tendría que ir a Santa Fe, por Aparte, ejemplo, como que está te todo. preguntan que vos le des el tipo hizo todo mal y te preguntan en este momento qué tendría que Claro. hacer para resolver todo eso que hizo mal. No, nada. Irse. Nada, obvio. Yo quiero que le vaya mal. Que se punto. arregle. Además de lo que uno quiere, es como que no tiene solución en este momento, ¿entendés? O sea, sí, yo de repente hago un movimiento y te pongo a masa soluciono. y se soluciona. No se va a solucionar. Bueno, pero igualmente, al margen de eso, ¿qué dijo Milei? No importa nada, dijo Milei. Yo banco a José Luis, el profe explicó todo muy bien. Él La sigue siendo bronca que me da que candidato. le diga el profe. Ahora el profe, ahora va a hablar con dentro de unas 2 o 3 horas va a hablar en Radio Mitre, va a hablar con un periodista deportivo. Anhelo. Con ¿Quién? Anela. Malísimo. Bueno, el que le gusta gusto. Amigo de Augusto. Estamos hablando de José Luis Espert. Y Milei dijo, yo sigo en la mía, muchachos, ¿qué voy a hacer? Ajá. Voy a hacer un acto Sí. en el Movistar Arena y encima voy a cantar y voy a tocar canciones para las que ya estoy ensayando. Excelente momento para hacer eso. Excelente salida por arriba, de todo laberinto se sale por arriba. Muy bien dedicarle tiempo a ensayar canciones. claro, nadie la vio Bien, venir. Pero nadie la vio venir. Nadie la vio venir. Está entre Qué difícil nosotros de y nadie la vio venir. Es que el Javo es así, ¿viste? Te hace estas cosas. Te hace estas cosas, ¿viste? bueno. Parecemos la misa de carajo. Ahora, la pregunta del millón. Sí. Che, recordemos que en el medio de esto, el cordobés Rossi le pidió prácticamente la renuncia a Sí. Espert, Majul Todo. dijo que Feynman. debería renunciar. Feynman viene casi siendo un crítico. Sí. digamos. En cualquier momento vota el Fitu, Feynman. Feynman va a escribir en la izquierda diario la semana que viene. va a Feynman, decir- sí, claro, Feynman se suma a los columnistas de izquierda. Bueno, Quedaría Karen Reinhardt en ese caso. quedaría Karen Reinhardt. Gran candidata. candidata. qué sé yo. Bueno, en fin. Mi- El tema- Pagni lo analizó profundamente, dijo que dejaría muy Pagni- tranquilo a los mercados que Claro, Karen Karen. Reinhardt Es lo que encabece la Imagínate. lista. La carta astral, dijo. Imagínate. Ahora, el tema es, ¿qué va a tocar? ¿Qué va a tocar? Ay, sí. Está armando la playlist. Capaz que está practicando para la obra en el muro de Berlín con rubias voluptuosas que dijo que iba a hacer. Por Que dijo que iba a ejemplo, ser capaz que está en eso. A mí, o sea, como que no te dejan mucha opción, salvo que cante el señor Cobranza, de la mano de Filippi. Todo narco, O claro. sea, no me dejan otra opción que mencionar esa canción porque realmente no hay otra opción. Yo creo que en algún momento el tema de Titanic va a sonar. Seguramente. hermoso. Capaz al final. Sería Sí, hermoso. parece que Qué sí. lindo momento, qué lindo momento. Yo le- que sí. suena de Titanic. Yo le Y quiero dar- Karina sí. Y Karina, Para mí Te están hay- viendo por no, al revés. Milei así. Milei así, y Karina ella agarrándolo. teniéndolo por la cintura, obvio. ese es el- Lo están viendo por Por YouTube, favor, están por entendiendo. favor. Estamos abriendo los brazos. Bueno, la típica Yo creo escena. que Caputo, no Toto, sino el otro, le va a poner un tema más esperanzador, le va a poner cuando pase el temblor de su estéreo, como viste la sensación de que es esto y ya va a pasar. Y Bueno, él es da así. bajonearse tanto en el Él es acto. así, él es un poco así. Sí, es un poco así. te vende fruta, te vende humo. Él es así. Yo que creo que va a salir por el lado del amor, va a cantar Hola Perdida, dedicada a Fátima Flores, y se va a olvidar de todos los problemas de la vida cotidiana que ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué Más importa? del ¿Sabes amor. qué? ¿Qué importa? ¿Qué No importa? pude ir a Lo que verla importa es por el culpa amor. de los críticos. Por culpa de Ella la- iba a ir a Las Vegas y lo criticaron y no pudo. En este contexto, aliado a un gobierno que se está convirtiendo en un gobierno, si no era un estado paria en el mundo, que estamos hablando del gobierno de Netanyahu y del gobierno de Israel, o sea, todo mal. Pero lo queremos ayudar, porque no queremos, ¿por qué vamos a querer que el show salga mal? Claro. Digamos, ¿no? ¿Por qué queremos que el gobierno salga mal, que el programa salga mal, que Caputo salga mal, que Spert le vaya para el orto? Ponele que quisiéramos todo eso. Tampoco estoy diciendo que lo queremos, pero ponele que quisiéramos todo eso. ¿Por qué vamos a querer que un show musical en sí mismo salga Falle, mal? claro. Falle. Entonces le vamos a pedir a nuestros oyentes que manden
para ayudar un poco al gobierno, para mantener la gobernabilidad, la ética y la responsabilidad. Es muy importante en este momento delicados y este programa sobre todo mantiene la ética y la responsabilidad. Nada de Ahora viene instituyentes, Miriam Bregman para seguir fortaleciendo esto. Obvio. En un ratito le vamos a pedir que le aportemos temitas, le aportemos algunas canciones, buenas canciones, nuevas canciones. Le aportamos nuevas canciones Claro. para que su segunda parte del gobierno, si es que después del 26 y la muy probable paliza que va a recibir, esto sigue así, o si también cómo se puede recuperar, y hay regalos o premios o cosas que se pueden llevar. Claro, para eso dejen sus mensajes al 15 5379 8990. También en las redes sociales lo pueden hacer en @Círculo Rojo 899 en Twitter o en Instagram o en TikTok incluso, Porque si dejan mensaje de audio, recuerden que no sea de más de 15 segundos. Pueden cantar un cachitín si quieren de la canción o del tema que les parezca. Y hay como regalo entradas para el teatro. Por empezar, un par de entradas para Mica de Frankfurt, solo set. Esto es todos los lunes de octubre a las 20 horas en La Tangente, un hermoso lugar que queda en Honduras 5317, Ciudad de Buenos Aires, acá en Palermo, con dirección de Manu Fanego y Jorge Tefts. Idea, música original y letras de Mica de Frankfurt. Sí, de hecho, la obra cuenta la historia de esta artista trans que está como medio girando por el mundo y tiene mucha música, bueno, como muchas de las cosas que hace Manu Fanego, Sí. tiene música, tiene humor y es como que es una colección de recuerdos, de anécdotas, bueno, que por eso se llama Mica de Frankfurt. Además, es como un personaje que ya tuvo apariciones, porque Sí, ya ¿no? tocó en otros lugares, así que esto Y- está muy bueno. Vi a Manu Fanego en varios medios, la verdad que parece una obra Sí. con mucha repercusión. Muy bien. Por otro lado, también hay un par de entradas para En la oscuridad del faro. Se Ahí me emocionó, agarra. se emocionó, se Es que emocionó. el teatro me encanta. Últimamente estoy yendo bastante. En la oscuridad del faro. Idea y dirección de Juan Pablo Obregón, donde además actúa él junto a César Gómez. Esto es los sábados de octubre a las 21 en Teatro Azul, Corrientes 5965, sería Chacarita, acá en Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, trata de algo sobre una isla perdida en el medio del océano, donde dos hombres conviven en un faro que parece condenado al olvido. Y bueno, trata bastante el tema de la cordura, la verdad, la soledad. Así que recontra interesante. Che, salidas, teatro hoy sábado, En la oscuridad del faro, o el lunes, Mica de Frankfurt solo set. Pueden mandar sus mensajes al 1553098990, no más de 10-15 segundos. Quiero decir dos cositas sobre el tema comunidad, muchachos. Se tienen que empezar a copar con el tema de la comunidad. Primero, dos cuestiones. Una, a partir de un mensaje de un oyente que nos dijo, che, muy ambacéntrico, toda la cuestión, Es verdad. estamos empezando a trabajar con nuestros contactos en el interior del país. Trabajando para ustedes. Que desde allá no es el interior visto desde allá. Claro. Pero bueno. Para federalizar para la federalizar comunidad la del comunidad, Círculo para Rojo. conseguir, digamos, amigos y amigas, así como Sanatabar, Prometeo Editorial, Pandeletti. el Pandeletti, el Club Fernández Atlético Fernández Fierro, etcétera. Se puedan sumar allá, tener descuentos en editoriales, en bares, en lo que sea, en Rosario, en Córdoba, en Neuquén, en Tucumán. Vamos a trabajar para eso, para que se puedan sumar a la comunidad desde ahí, aunque hay gente que está sumada desde ahí y se puede ganar premios, pero le es más difícil los beneficios. Y segundo, estaba pensando diciendo, no sé por qué nos están sumando más. Se sumaron bastante ya, pero Sí. a ver, un café con leche, ya lo dijimos, un atado de cigarrillo, pero aparte, Sí. en todos los lugares donde tenés estos beneficios, vas a uno y ya recuperaste. Claro, obvio. Y después todo el resto, de 25% de descuento, 25 Todo de arriba, el de Prometeo. Todo de arriba, en Prometeo. Te compraste un libro, ya recuperaste lo de la obvio. comunidad Y y un después te libro- vas a la Fernández Fierro, es un regalo. 20.000 pesos, 25%, 4 lucas. Por ¿no? eso, y estamos Suscribite, hablando- campeón, suscribite, campeona. Suscribite, pero claro, ¿no? Pero digo que también hay no sé si un cálculo, porque está difícil, pero también, porque en última instancia nos están ayudando todos estos amigos Obvio. que se suman y entre todos nos damos una ¿Qué mano. diría Vero Gago de este análisis financiero de la suscripción? ¿Qué onda, No, pero que dije, claro, no sé si lo estamos explicando bien. Claro. Vas a un lugar y recuperaste ya la 5, 10 Es un luquitas poco, o que te sea, pusiste. es colaborar, es ser parte de la comunidad, es ayudarnos a sostener este programa, pero también es una inversión en tu propia felicidad. Tu propia felicidad. Ojo, Estamos Ojo. trabajando para eso y obviamente para que el programa pueda seguir saliendo al aire ahora, el año que viene, etcétera. En fin, o sea, comunidad que tiene que entrar a El Círculo Rojo 899.com, ahí ponen su mail, ponen su nombre completo, eligen las suscripciones o les lleva un link, pagan con Mercado Pago con su tarjeta de crédito y listo. Así es fácil. Así de fácil. Y le armamos la playlist a Milei para el recitar en el Movistar Arena. Mandanos tus temas.
till my back's up against the wall. I see no solution, exit route. I'm crowding it out, no one can see. The impression's growing exponentially. I'm trying to keep up to speed with you. Your lane changing is up to me. I'm hitting the ground when I'm sprinting. I'm falling behind now. Cuando pasaron 20 minutos de las 12 del mediodía, en toda la Argentina escuchamos a Muse haciendo Pressure. Qué buen tema, che, qué lindo. Te cuento mientras tanto, ya que hablamos de presión, el clima, ¿no? Porque en este momento en la ciudad de Buenos Aires hace 25 grados 2, está despejado, está soleado, está muy lindo, pero hay previsiones de precipitaciones, de lluvias hacia la noche y más hacia mañana domingo, cuando vamos a tener una mínima de 16 y una máxima de 21. Todavía hay algo de veranito, mañana lluvia, pero sigue estando para quedarse en radio con vos y escuchar mucho más El Círculo Rojo. La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. El gobierno abrió la semana diciendo que tenía todas las herramientas para enfrentar esta situación delicada, sobre todo desde el punto de vista económico, que afronta en la gestión. Era cierto, hasta cierto punto, tenía el dólar de nuevo aumentando, los bonos cayendo, el riesgo país otra vez para arriba, por encima de los 1.200 puntos, y un operativo de venta de dólar oficial para contener el incendio que, como todo parche, dura lo que dura el humo. El cuento del orden macro, este cuento que vienen repitiendo desde hace 2 años, se volvió un reverso exacto. Devaluación por goteo, pánico en las pantallas y un rescate de Estados Unidos que funciona más como un comunicado de fe que como un ancla real, por lo menos por ahora. En 7 días el peso volvió a ceder, los activos argentinos se hundieron y el apoyo estratégico, recordemos que Scott Bessent, el ministro de Economía de los Estados Unidos, dijo que la Argentina era un aliado estratégico, justamente ese apoyo estratégico que se anuncia desde Washington no llega o no alcanza para calmar la corrida ni despejar la sospecha de una muy probable devaluación después de octubre, después del 26 de octubre, ya estamos en octubre. La película es lineal, bandas cambiarias que invitan a atacarlas, un experimento monetario que dinamitó todas las anclas, encajes por las nubes, que eran los que le reclamaban a los bancos, guita inmovilizada que le reclamaban a los bancos, que secan el crédito, tasas que asfixian la economía real, el resultado es la recesión por la que estamos atravesando. Y además el Merval, el mercado de valores de la Argentina, que pasó de estrella global a la peor bolsa del mundo en 2025. El milagro quedó reducido a una aritmética de la licuación, sobre todo de ingresos, jubilaciones, salario, que ni siquiera tampoco compra la paz financiera. Cuando el plan se reduce a vender dólares de a millones para dibujar el cierre del día, uno entiende por qué la esperanza también de la gobernabilidad cotiza en baja. Para completar el cuadro, bueno, el episodio Spert, vamos a decirlo así, el escándalo Spert, justamente explota en el centro del mileísmo. El diputado, que además oficia de polea parlamentaria durante todo este tiempo y que es candidato cabeza de lista en la madre de todas las batallas, es decir, la provincia de Buenos Aires, admitió que recibió $200.000 de una firma vinculada a Fred Machado, detenido y requerido en Estados Unidos por lavado de dinero vinculado al narco. La documentación bancaria del Bank of America ingresó a la causa en Texas, también hay una denuncia penal en la Argentina y el oficialismo improvisa una defensa muy pobre y muy impotente mientras acumula muchos costos políticos. Que a 3 semanas
a 3 semanas de una elección clave, el hombre que debería representar la transparencia tenga que explicar una transferencia de esas características, bueno, no es un detalle, es la foto de un oficialismo sin brújula, en general, que cambió la anticasta por la caja negra. Las consecuencias son obvias: fragilidad parlamentaria en aumento, cada votación se vuelve un viacrucis para el gobierno, ya tanto sea en diputados o en el Senado, tensión en la Casa Rosada, el caso salpica las estrategias de alianza y el relato de pureza, obviamente, ruido financiero, los mercados en general odian el olor a un hobby delictivo cuando ya vienen oliendo devaluación, que es por lo que se vienen cubriendo. En política la señal importa, a veces más que las cifras. Si el cuadro de mando se llena de ruidos, esto es el triángulo de hierro, los aliados tácticos buscan una salida y los oportunistas rápidamente empiezan a intentar cambiar de vereda. Esta semana vimos ambas cosas. Por ejemplo, vimos a Patricia Bullrich, cuando no, cambiando de vereda, cuestionar a Spert y pedirle aclaraciones por todo este entuerto. Para que se entienda, decime que tenés la coalición detonada sin decirme que tenés la coalición detonada. Bueno, la primera candidata senadora por la Ciudad de Buenos Aires le exige al primer diputado por la provincia de Buenos Aires de la misma coalición que explique sobre una transferencia turbia venida de un tipo narco o de un empresario vinculado al narco. El gobierno intenta compensar con efectismo geopolítico por sus vínculos con Estados Unidos y anuncios ruidosos, pero la economía no se estabiliza con selfies, tampoco con selfies diplomáticas, ni con retenciones, como pasó la semana pasada, que se bajan una semana y se suben al lunes siguiente, a los 3 días, para adelantar dólares y volver otra vez al casillero cero. La bala de plata de la ayuda de Estados Unidos ahora es un swap, lo aclaró el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, todavía no tiene fecha ni monto, y ya genera cuestionamientos en el propio Congreso norteamericano. Por eso Scott Bessent tuvo que salir a decir: mira, no le estamos dando plata a la Argentina, lo sumo le daremos una cobertura. La conclusión, no sé si es original, pero sí es urgente. La épica del ajuste eterno se quedó sin relato y sobre todo sin resultados. El mileísmo prometió terminar con todos los ajustes haciendo el ajuste final y entregó recesión, salarios licuados y un mecanismo de estabilización que sobre todo no estabiliza. En ese vacío, los liberales libertarianos de cartel que predicaban la moral de acero aparecen con transferencias opacas y viejos favores, y el Estado, que se usa para arriba para socializar las pérdidas, para abajo privatiza hasta la paciencia de las personas. No es casta versus libertad, qué viejo que suena todo eso, es la vieja política de las rentas, pero bueno, con emojis libertarianos. Porque el problema no es la comunicación. Esto es lo que leyó Milei cuando empezó a entrar en decadencia. El problema es el programa, la hoja de ruta, el objetivo. Y el síntoma no es justamente una tormenta perfecta, sino que es un modelo que ordena básicamente castigo y ajuste. Eso es lo único que propone. En ese marco, el caso Spert no es un desvío, es como una metáfora. Cuando la política se reduce a una explicación permanente de todos los problemas, del 3%, de Libra, ahora del caso Spert, y no explica nada, y la economía a apretar F5 en la mesa de dinero, bueno, comienzan los pases de facturas internos y también externamente indignan más estos casos, como antes había pasado con las coimas de la hermana del presidente. Todo esto mientras exige a la sociedad que aguante un poco más, que se siga ajustando. Y ahí empieza lo que falta un poco discutir, no cómo salir de la crisis, sino qué país construir con quienes hoy pagan el costo o la cuenta de la crisis. Lo demás, el dólar del día, el título del martes, el hashtag del viernes, es puro ruido blanco. Y el ruido, ya sabemos, no gobierna. El gobierno se derrite, queda paralizado, da manotazos de abogado, planes platita, truchos, como el de las promociones para los jubilados en los supermercados, que en realidad un poco ya existía, pero no encuentra rumbo. Ahora, del otro lado, el grueso del peronismo dice poco sobre qué hacer más allá de frenar a Milei, parar a Milei y sobre todo en las urnas.
Y en esto hay que hablar sin eufemismos, porque Milei habló sin eufemismo y aplicó un programa bastante claro. Lo que correspondería es ir inmediatamente a una recomposición de ingresos, salarios y jubilaciones, sobre todo, paritarias indexadas. El plan de estabilización, vamos a tomar las palabras de ellos, debe ser un plan que en primer lugar estabilice la vida de las mayorías populares que viene arruinada hace años y que los recursos surjan de que se afecte la ganancia de los que saquearon durante todo este tiempo y muchísimo en los últimos 2 años. El negoción que hicieron las cerealeras con los 3 días de retenciones cero, que lo aprovecharon básicamente 5 o 6 cerealeras grandes y extranjeras, les permitió quedarse con un presupuesto, o 10 presupuestos, perdón, de el Garrahan, de la universidad, de lo que sea, porque fueron 1.500 millones de dólares. Y mostraron que tienen un verdadero monopolio privado del comercio exterior. Bueno, terminar con ese monopolio del comercio exterior para que se pongan a disposición los recursos para las necesidades del país, o nacionalizar el sistema bancario, a través de lo cual se hacen todas estas operaciones, también son casi medidas mínimas de defensa nacional. La deuda, obvio, el desconocimiento soberano de otro saqueo, también se impone. Pero ojo, también hay un tema con las deudas de los hogares y también con los alquileres. Terminar con esa anarquía en la que dueños y acreedores hacen lo que quieren con los endeudados inquilinos también es inmediato y urgente. Bueno, con la honrosa excepción de la izquierda, pocos hablan de estos temas concretos y de qué se debería hacer con ellos. Y más bien las propuestas se reducen a emparchar o hacer control de daños de lo que puede dejar Milei. Si esto fuese así, sería un triunfo de Milei en el medio de su derrota. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso. 899. Radio con Voz. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ley diputado, peronismo renovado. Lista 501. Unión Federal, Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires, Fernando Grey. Vení IPF, raspá y viajá a Alentar. Con tus consumos participás por viajes. Podés elegir ir a ver a Colapinto en Brasil, la selección de tenis en Italia o los Pumas en Inglaterra. IPF, Energía Argentina. Promoción Energía Argentina por el mundo. Vigente desde el 1 de octubre del 2025 a 31 de octubre del 2025 inclusive, hasta agotar stock. Exclusiva Socio Serviclub, abonando con app IPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app IPF. Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvoz.com.ar. En este fin velado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Se enderezó y brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Este fin da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos
12:35 en toda la República Argentina. Escuchamos, obviamente, a Patricio Reyes y sus redonditos ricota con Jijiji. Mirá con el un solo que clasicazo. estamos recibiendo la invitada. Me lo merezco, me parece muy bien. Parece preparado, pero no, lo estoy escuchando ahora. Acorde a mi edad y acorde a mis gustos. Me Pasaron parece. cosas Me y acuerdo. coincidió. Sí. El pogo más grande del mundo. Bueno, y por eso también es que, ya que estamos con la música, les pedimos a ustedes, va a estar Milei en el Movistar Arena. Parece que va a cantar, va a dar un show. Bueno, ¿qué temas? No, seguramente no, porque no está para reírse mucho. Pero le estamos preguntando a nuestra querida comunidad de oyentes qué tema podría musicalizar ese evento. A ver. Javo le puede cantar también a su gente que sin ti la vida se me va. Mira. Wow, Me gusta vuelve, cantar al nadie público. ocupará tu lugar. Vos lo llamaste esto, vos generaste esto, me parece muy bien. Muy bueno, a ver qué más. Buenos días, Círculo Rojo. Yo creo que el tema que le va perfecto es Ruleta de... no me acuerdo si es de Ciro o de Los Piojos. Me parece que es de Ciro. No, de Los Piojos, de Los Piojos. Ruleta, bien, me porque gusta. son una timba estos muchachos, tremendos. Abrazo grande. Para musicalizar el plan económico, claro. A ver, ¿uno más? ¿Qué tal, gente? Muy buen día. ¿Cómo andamos? ¿Se imaginan el Javo diciendo, bueno, vamos a cantar una que sepan todos? Sí. Y empiezan la multitud. Alta Coimera. Alta Coimera. No, espectacular, boludo, espectacular. Va a sonar Alta Coimera. Y no sé, pero me encantaría. Sería hermoso. Ya que estén en una guerra interna de servicio, metan un servilleta ahí que le metan, lo metan sin querer, Que dale. arranque cantando. Santi Caputo, dale, ya está terminado esto, dale. O los K-Poppers, ¿no? También. Bueno, sigan que hasta las 14 pueden seguir mandándonos qué temas deberían sonar en el Movistar Arena de Milei. Las preguntas que querrías hacer. Las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. Ustedes saben que somos amplios en este espacio, invitamos a mucha gente que piensa muy diferente a nosotros. ¿Para qué? Para en algún momento invitar a alguien que piense como nosotros. Claro, para darnos el gusto. Para darnos ese gusto, y porque corresponde, y porque es una figura importante de la política en la Argentina y ahora en la Ciudad de Buenos Aires, donde es candidata. Estamos hablando de Miriam Bregman, ella es abogada, fue diputada, se postula ahora. Una cosa que no se recuerda mucho, fue diputada y fue electa por la Ciudad de Buenos Aires, que logró consagrar un diputado a partir de su candidatura después de 20 años. Sí. Porque los fenómenos son fenómenos. Yo siempre hablo del de Vilca, que sabemos, Sí. ¿no? Que nunca se habló que fuera el mismo momento de Milei. Ahora, la izquierda saca siempre digo lo mismo, saca un 10% en Berlín y se hacen 8.000 notas que Claro. dicen, no, con la izquierda está volviendo. Ahora se consagra un diputado después de 20 años en la Ciudad de Buenos Aires y dice, no, bueno, pero había un espacio que se abrió. No, muchachos, también. La izquierda está en la Argentina y tiene su presencia, y ahora tiene desde hace un tiempo una figura que ha emergido como la figura de Miriam, que hoy vino a conversar un ratito con nosotros para reflexionar no solamente lo que pasa en Argentina, sino lo que pasa en el mundo. Miriam, te saludo formalmente. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué tal? Buenos días para todos ustedes, los escucho, entrecortado porque los sábados a la mañana a veces cuesta, pero siempre que puedo los escucho las columnas de Pablo Anino también, que me parecen muy buenas y recomiendo para entender un poco de qué está pasando, ¿no? YouTube le gusta a la gente, porque Sí, tiene sí. arranque en general. El público de la radio. mirá. Me interesan esas cositas. Sí. Quería partir de un tema obligado. Quizás es obligado para nosotros, ¿no? Porque no es tan obligado en la Argentina, decir la verdad. Que el otro día lo conversábamos en la movilización. Importante para hacer una movilización espontánea y para lo que uno esperaba. Estuvo bien en la movilización cuando interceptaron a la flotilla, cuando secuestraron a la flotilla que marchaba hacia Gaza. Pero que veíamos que era una excepción rara a la Argentina desde el punto de vista de los movimientos de masas que se están dando en el mundo en repudio a un genocidio, para rechazar un genocidio, y que también se muta, o que en realidad es lo mismo, en una defensa de la causa palestina o en un reverdecer de la causa palestina, ¿no? Vos tuviste desde el debate presidencial hasta hoy distintos momentos, ¿no? Inclusive enfrentás a un candidato que tiene mucho que ver con esto. Vimos en Italia una huelga general, estamos hablando de una huelga general, esto es toda mucha información nueva, por eso lo tiro, ¿no? Una huelga general con una central sindical que la convocó con movilizaciones en 100 países, ahora en Barcelona 300.000 personas en el Estado español. ¿Cómo estás viviendo ese movimiento? Bueno, creo que en dos registros. Uno, el argentino, el nacional, que evidentemente Argentina viene bastante más atrás y nosotros tenemos el orgullo de decir que el Frente de Izquierda siempre tuvo el valor de denunciar que se estaba cometiendo un genocidio, la situación que está viviendo el pueblo palestino, y al principio bastante en soledad.
o te diría prácticamente en soledad, salvo con algunas organizaciones o personalidades solidarias, que no son menores. Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, si estuviese aquí, estaría acompañando esta causa, pero con una dirigencia política muy cobarde, muy alineada con el lobby sionista en la Argentina, que hizo que, como vos mencionabas, en el debate presidencial del cual participé el 8 de octubre del 2023, terminara con unas amenazas y unas persecuciones increíbles, con fake news, con todo lo que se puede hacer para callar y que no se hable de eso, ¿no? Pero parece mentira que pasaron casi 2 años y todavía sigue costando que la dirigencia política se pronuncie sobre el tema, hable, mucho más que se comprometa. Mucho más que se comprometa. Ahora, si lo tengo que mirar a nivel mundial, me parece que hay algo que excede al propio genocidio, y es que nos hicieron creer todo este tiempo, o intentaron por 1000 maneras hacernos creer que el neoliberalismo tenía un reverdecer en el mundo, que surgían los Trump, los Milei, Bukele, Meloni, y que eso avanzaba hacia una derechización unilateral. Y nosotros nos defendíamos diciendo, no, también en el otro polo hay algo. Bueno, hoy ya no nos tenemos que defender. Hoy podemos demostrar claramente que no todo el mundo se hizo de derecha, que no se perdieron todos los valores de la solidaridad, que esa juventud en el mundo que toma universidades, primero, que fue el fenómeno del año pasado, toma universidades, la golpea la policía, incluso perdiendo posibilidades de seguir en grandes universidades, porque son perseguidos realmente también la posibilidad de seguir sus carreras en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en España, en Italia, en montones de lugares del mundo, estaba mostrando que algo nuevo nacía. Y yo digo algo nuevo porque tal vez no lo veíamos desde la guerra de Vietnam. Pero la guerra de Vietnam tenía algo distinto, porque aquellos jóvenes que se levantaban contra la guerra, muchos de ellos en Estados Unidos, tenían la posibilidad de ser llevados a esa guerra. De hecho, se cambió la forma de la guerra a partir de eso, porque la sociedad no toleró ver los cajones volviendo de Vietnam de sus propios pibes, ¿no? Las famosas bolsas negras. Las famosas bolsas negras. Entonces, se cambió hasta el modo de hacer la guerra, tuvo un impacto altísimo. Hoy, esos pibes y esas pibas que en el mundo empezaron a salir a luchar, a denunciar el genocidio, a solidarizarse con el pueblo palestino, a decir que no todos los valores son neoliberales y de derecha, tal vez no tengan ningún contacto con ese pueblo, pero lo hacen por una comprensión política de que Israel es la cabeza de la contrarrevolución mundial, el Estado de Israel es la cabeza de la reacción mundial, y que si ellos ganan, nuestro mundo va a estar mucho peor, en las distintas latitudes. Creo que hay algo de eso que empezó a surgir y que ahora, bueno, directamente lo estamos viendo en Italia, la huelga general. Digo, porque viste que a los troscos siempre nos dicen, Trosco, usted la huelga general, no se puede, qué hincha. Bueno, vayan a decirle a Italia que no se puede. Vayan ahora y digan que eso de la huelga... no es por salario de los obreros italianos, sino por una causa de... Exactamente, por eso digo que habla de un reverdecer de los mejores valores internacionalistas, de solidaridad, colectivos, que es de todo lo que hablamos desde la izquierda, ¿no? Entonces, más allá de tal o cual resultado electoral, porque esto en general no se refleja inmediatamente en procesos así, aunque ha habido muy buenas elecciones, como la que vos mencionabas en Berlín, de la izquierda y en otros lugares del mundo, hay algo que empiezan a hacer, hay algo potente que empiezan a hacer en esa juventud, que también está dando junto a los trabajadores franceses una fuerte pelea contra las políticas de Macron, que está dando, en Italia es lo más nuevo, pero que la estamos viendo en el sur de Asia, enormes movilizaciones en el sur de Asia, que estalla en un país, a los pocos días estalla en otros, entonces vamos viendo cómo empieza a cambiar una situación mundial que nos hace pensar de conjunto en un reverdecer de la lucha de clases, como decimos los marxistas para denominar este tipo de fenómenos más globalmente, pero que tenemos que pensar en serio, cuánta ideología reaccionaria nos vienen metiendo en la cabeza. Si te pronunciás por Palestina, sos antisemita. ¿En serio? ¿Me lo vas a decir cuando el candidato de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, Alejandro Fargosi, tiene la misma ideología que Milei, es decir, son profundamente defensores del Estado de Israel y profundamente antisemitas, es decir, son dos cosas que se conjugan muy bien, por eso digo, marcar a Israel como la cabeza de la reacción mundial. Bueno, en esa situación que se está viviendo en el mundo es la que nos hace pensar que en Argentina también tenemos que volver a poner el foco en recuperar esos valores, en decirle a la juventud que se puede enfrentar la reacción, que no toda la juventud se hizo de derecha, que hoy por ahí está todavía con
con los achaques que le propinan las propias fuerzas políticas, porque todos se quieren desentender de por qué gana Milei. Mira, si te la pasás pasivizando, te la pasás diciendo que no se puede, te la pasás diciendo que las mujeres nos pasamos 3 pueblos, que volvamos a nuestras tareas y nos dejemos de molestar, que hay otras cosas urgentes. Si te la pasás diciendo que el Estado va a resolver todo, que va a venir el Salvador o la Salvadora, el líder supremo que va a hacer todo y que las reacciones colectivas no tienen sentido, que no tiene sentido organizarse, que no tiene sentido luchar en forma colectiva, ¿por qué después no lo va a capitalizar la derecha? Y encima eso te preguntan, ¿y por qué no capitaliza la izquierda? Bueno, ¿por qué no capitaliza la izquierda? Claro, explícame vos por qué solo hablas de los fenómenos internacionales de derecha, ni hablar si te reunís con Steve Bannon, ¿no? Al margen, o legitimás actores de ese tipo de la ultra reacción mundial. Decime vos si decís que no sirve luchar, decime vos si decís que hay que resignarse, que las mujeres nos pasamos 3 pueblos, si tratás de pasivizar todo el tiempo las luchas y las peleas, si la CGT se alía con el gobierno y no hace nada por los jubilados y las jubiladas, por el salario de los trabajadores y las trabajadoras, ¿por qué no va a capitalizar la derecha? Es casi al revés. Está cantado que si vos instalás ese tipo de situación y encima cuando llegás al gobierno, como pasó con el gobierno de Alberto Fernández, te convertís en una gran desilusión para millones, es probable que los que dicen que detestan todo eso, detestan esas banderas, etcétera, etcétera, capitalice la derecha. Por eso el desafío que tiene la izquierda es enorme. Yo convoco a que nos acompañen, no solo en el terreno electoral, que también es un terreno, y si quieren hablamos de eso por lo que viene, pero que nos acompañen en la pelea de solidaridad con el pueblo palestino, que nos acompañen en las peleas de las mujeres, que acabamos de sufrir un triple femicidio, y esto no es un hecho aislado, hay cada 31 horas un femicidio. Creo que hay que empezar a volvernos a pensar en forma colectiva para poder superar esto que está pasando en nuestro país. Están escuchando a Miriam Bregman, bueno, la conocen, pero además ahora vino en carácter de candidata a diputada por, entre muchas otras cosas, además de amiga, de candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Te metiste un poco en este tema, partiendo de lo de Gaza y pensando el tema de Milei, de una pregunta, ¿no? Que todos nos hicimos o nos fuimos haciendo desde que... ¿Por qué ganó Milei? Ya quedó vieja, ¿no? Pero... ¿al final era tan fuerte o cómo era? Digamos, porque había una especie de profecía autocumplida, ¿no? De los colaboracionistas de distinta manera. Porque se puede colaborar de distinta manera. Se puede colaborar siendo de Loredo o se puede colaborar... armándole las listas, Fernando, digámoslo. Que bueno, nadie se olvide que a Milei le armaron las listas porque no llegaba ni a tener listas propias. Y eso lo dijo tanto Juan Grabois como Bernie. Es decir, 2 sectores muy distintos dentro de Fuerza Patria. Digo, para comenzar a poner las cosas claras, porque si alguien no puede ni conformar listas, muy fuerte no es. Claro. Más allá de la adhesión que tuviese por arriba, la capitalización que hizo de una situación de pandemia, de encierro, de jóvenes que estuvieron encerrados mucho tiempo y que ellos trabajaron de una manera activa a través de las redes sociales, pero ahora cuando vemos que detrás hay dinero narco... decís, che, parece que con las redes sociales no alcanzaba, ¿no? Que más de uno puso un billetito para que se muevan por el país, para que hagan una mega campaña, para que estén en todos los medios de comunicación. Porque si no, acá siempre es mirar para otro lado. Siempre es mirar para otro lado. Ahora, lo más terrible de eso es cuando nos quieren cargar a la izquierda con esas responsabilidades. Yo creo que hasta que no se asuma la responsabilidad de cómo se ayudó a llegar a Milei al gobierno, habrá algo que está faltando en el balance político. Todos quieren como saltar de etapa, ¿no? Pero no podés, la fiesta no empieza cuando vos llegás. Bueno, también cuando gobernó, ¿no? Una figura como Lustó, que ahora es un opositor, obviamente, acérrimo. Hizo sus aportecitos en el Congreso para que las leyes se traten, cuando dio quórum, ¿no? Te voy a agregar algo más que recordé hoy a la mañana. Mira, yo lo recordé hoy a la mañana. Ocaña Lustó es la lista, ¿no? Ocaña Lustó. Fueron funcionarios de los gobiernos kirchneristas y de los de Macri. Y ahora dicen que son lo nuevo y que ellos sí tienen la posta para ir al Senado y a la Cámara de Diputados. ¿Ustedes se acordaban de eso? Los 2 fueron funcionarios. No, y los 2 se desmarcan de los problemas que se señalan de esos gobiernos, ¿viste? Claro, o sea, ellos no tuvieron nunca nada que ver. Pero además tienen ese récord. Hay que haber sido funcionario de los 2 gobiernos, los dos cabezas de lista
Después si mirás la lista completa, que yo tiene Roy Cortina, tiene otros paquetes ahí adentro que mamita. Yo digo, pues fui legisladora de la ciudad y era, en nombre del Partido Socialista siempre se notaba hablar en contra de la izquierda. Y vos decís, che, hermano, pará, devolver nombre, devolver la florcita, algo. Claro. Estás usurpando un nombre. Retomo algo que decías antes también, esto de, además de lo de armar las listas, ¿no? De qué haces también, o sea, de qué cosas se dejan de decir o qué discusiones se dejan de dar, porque bueno, ahora pareciera que la gente se volvió de derecha, entonces ya no importan los temas que hablábamos hasta hace 5 minutos. Sí. Entonces, bueno, se deja de hablar de la violencia, se deja de hablar de que el acceso, por ejemplo, al derecho al aborto, digo, los temas que capaz yo hablo más acá en el programa. Y que seguimos también, y claro, hablamos. Por eso te quería preguntar también, o sea, ¿qué temas pensás también que se dejaron de poner sobre la mesa y que son importantísimos para una campaña electoral de elecciones legislativas? Que, por ejemplo, yo pensaba, esto de poner todos los derechos todo el tiempo están en discusión, y la verdad es que nadie se toma el trabajo de preguntar, por ejemplo, vos es claro porque hablás del tema, pero preguntarle a la gente, a los diputados, bueno, vos, por ejemplo, si estuviera en discusión, si se presenta un proyecto, por ejemplo, de que lo que denuncian las mujeres y hay que ver, ellas lo tienen que probar, ¿vos qué votarías? Si dicen deroguemos el derecho al aborto, ¿vos qué votarías? O sea, ¿cómo pensás que tendría que ser esa discusión de cara a las elecciones, ¿no? Sobre todo. Ojalá eso estuviesen todos y cada uno de los reportajes, se aclararían un montón de cosas. Mirá, creo que vos lo señalás porque para nosotras la discusión sobre la violencia de género, ESI, aborto, no es un tema de agenda. De hecho, cuando comenzamos con Andrea Datri, con Romina del Pla, a hacer los primeros spots de las campañas electorales del Frente Izquierda, decía, ¿por qué hablan de eso? Si es piantavoto, no hablen del aborto. De ahí venimos, ¿eh? De ahí venimos. Después nos convertimos en la ciudad de la marea verde y ya nadie te dice por qué hablan de eso, pero sí que lo trataron de ocultar. Uno de los motivos por los que suma fuerza Milei también es como reacción a esa gran marea verde que logramos construir las mujeres, y él aglutina base a partir de ser reacción a nuestros derechos, pero no solo desde ese sector. También desde otra fuerza nos empezaron a decir que había otras prioridades, como decía antes, que las mujeres nos pasamos 3 pueblos, y hoy eso vuelve a estar en discusión, porque todo eso que se dejó de hacer del movimiento feminista o de sectores del movimiento feminista fue ocupado por los machistas. Claramente hay que decirlo así, Yo tengo temor con el Congreso que viene. Por muchos motivos, podemos hablar del económico, todo, pero también por los derechos de las mujeres y de las disidencias. Así que creo que a la hora de votar hay que mirar no solo las cabezas de lista, que es importante, sino todos y cada uno de los que van a entrar. Porque con esa frase que se le adjudica a Simone Beauvoir, parece que no es de ella, pero sigue siendo muy buena, de que bastará una crisis para que vengan, dicho más sencillamente, ¿no? Bastará una crisis para que vengan por nuestros derechos, para que vuelvan sobre los derechos que hemos conquistado. No es de extrañar que Javier Milei, cuanto más acorralado esté, más intente volver a polarizar con las mujeres, con las disidencias. Ya lo hizo el 1 de febrero y salimos en una gran movilización a la calle. Pero ¿por qué no llevaría esto al Congreso? Y ahí vos tenés que tener la certeza de quienes son los diputados, los senadores, las diputadas y las senadoras que ingresen, estén seguras que van a votar, que van a defender. De hecho, la ley de educación sexual integral hace años que la queremos reformar y no pudimos, porque el artículo 5 de la ESI dice que lo deja librada la aplicación de la ley al ideario de cada institución, que es el gran artículo que ha usado las escuelas religiosas para no aplicarlo, para dar educación totalmente anticientífica. ¿Por qué no podemos modificar eso? ¿Quién se hace cargo que no podemos modificar eso? Entonces es muy importante también para el Congreso que viene, para las peleas que viene, y ya sabrán que nosotras, las bancas las vamos a usar no solo para reforzar ese compromiso feminista en el Congreso, sino para también desde ahí impulsar la movilización en las calles, ¿no? ¿Escuchan a Miriam Breckman, Pablo? No, también en temas estructurales que hacen casi a una planificación acérrima de la miseria en la Argentina, las elecciones y los diputados y la Cámara, cómo se conforme la Cámara, van a ser determinantes, porque hay temas como el FMI, la deuda, etcétera, que no se discuten demasiado en campaña, o a veces se denuncia en campaña y después cuando llega el momento de votaciones centrales, no se vota en función de lo que se denunció en campaña. Quería preguntarte cómo veías toda esta situación en relación a la negociación que está en curso con el Tesoro de Estados Unidos, el FMI metido en el medio y el tema estructural quizás de la deuda, ¿no? Sí. Déjame una cosita, me hiciste acordar a Omar Hacha en el encuentro de la comunidad, no sé si lo pudiste ver en el video, Miriam,
Pero Omar hablaba del oportunismo de izquierda, ¿no? De mucha gente de izquierda, teóricamente de izquierda también, con mucho nivel, en el terreno del análisis era de una complejidad terrible, y cuando pasaban al terreno de la política era, no, che, ¿nos queda esta o esta? Digamos, o sea, no hay alternativa. O el mal menor, ¿viste? No solamente el mal menor en términos políticos, sino, y bueno, pero si no dejamos la deuda, digamos, ¿no? Porque simplificando de una manera tremenda. Por eso yo digo que a la hora de votar no hay que dejar los principios en la puerta del cuarto oscuro. Que si todo lo que te guió este año y medio, por ejemplo, contra el gobierno de derecha, no te lo podés olvidar al momento de votar y empezar a hacer unos cálculos rarísimos, esto que decís vos, exóticos, que siempre te llevan además a votar algo que no te convence, que sabés que te va a volver a engañar. Y lo que dice Pablo tiene un poco que ver con eso. Primero porque si mirás el plan económico del gobierno, pongámosle plan, parece un sketch de los tres chiflados, ¿no? ¿Viste? Cuando sacan un caño y rompen otro caño para poner otro caño, con ese caño rompieron otro. Bueno, se parece un poco a eso, lo venimos hablando acá con Anino, porque todos los días le pregunto, ¿y qué pasa con el FMI, Pablo? Creo que se parece a eso, y el tema de la deuda va a volver a estar en el Congreso. Y por supuesto que lo debe tratar el Congreso, porque una primera discusión sí se debe tratar en el Congreso, claro, no hay manera swap, no importa lo que sea, todo lo que tenga que ver con endeudamiento del Estado argentino, por la forma que sea, la Constitución Nacional es clarísima, ¿no? Artículo 75, inciso 4 y 7, no hay que inventar ninguna ley Guzmán, no hay que inventar nada, o sea, está inventado. Está inventado, es clarísimo, dice que tiene que pasar por el Congreso. Y el otro día ponía en un programa que estuve de Blender, les contaba algo, que les digo, miren, hay algo más. Dicho, cuando se firma el Pacto de San José de Costa Rica, el famoso pacto que se usa para cada vez que se habla de derechos humanos, lo habrán escuchado nombrar, más allá que uno sea abogado o abogada, Alfonsín hace una reserva y dice, firmo todo el Pacto de San José, solo hago una reserva diciendo que lo que tenga que ver con política económica lo decide la Argentina. Alfonsín. Hoy decís eso y te dicen, callate Trosco, de nuevo. Alfonsín dijo, che, bueno, firmo acá, pero déjenme decidir, aunque sea. Después le doblaron el brazo a Alfonsín, terminó reconociendo la deuda a los bancos, le dijo a los bancos cuánto te debo, los bancos le dijeron y nos endeudaron hasta acá. Pero es otra historia, digo, para poner parámetros históricos de qué punto estamos. Entonces, tiene que pasar por el Congreso. Está escrito, no se necesita ninguna otra ley. De hecho, la ley Guzmán lo que hace es regula cómo vas a pagar. Yo no quiero regular cómo vas a pagar. Lo que hay que discutir en el Congreso... Ya lo da por sentado. Claro. Lo que hay que discutir en el Congreso y lo que hay que discutir en las calles es por qué pagar. ¿Por qué hay que pagar una estafa de nuevo? Todo lo que está tomando Milei está claro que es para sostener su campaña electoral, como fue con Macri. Ahora lo dice hasta Trump, es para la reelección. Lo dice Trump, es para... Se confunde un poco, porque tampoco le va a pedir tanta presión. Tiene otros problemas Trump, digamos, sí, claro, todo. ¿viste? Digamos todo. ¿Quién viene ahora? El de los pelos. Bueno, sí, ¿tiene que reelegirse? Claro, tiene que reelegirse. Pero que tiene que pasar, entonces tenés que estar segura de que lo que se diga afuera, lo que se diga en campaña, como dice Fernando, va a ser lo mismo que va a pasar ahí adentro, porque ya vimos esta película con el gobierno de Alberto Fernández, donde se sacaban solicitadas contra el FMI en campaña, llegó el momento de votar, lo aprobaron, y el que no lo aprobó se abstuvo, y un grupo solo quedó minoritario votando en contra. Entonces, obviamente, vos tenés que estar muy seguro, muy segura que los diputados y los senadores que pongan defiendan eso, que defiendan tu salario, porque viene una discusión de salarios y jubilaciones porque ya lo firmaron con el Fondo Monetario, porque ya lo arreglaron con el Tesoro norteamericano, la reforma laboral. Entonces vos tenés que ver con la CGT o con los trabajadores y trabajadoras, con los jubilados y las jubiladas. No es tan difícil, ¿eh? Por eso, salvo que vos llegues a la puerta del cuarto oscuro y te digas, me olvidé de todo, no es tan difícil saber cómo va a actuar cada uno, porque el Fuerza Patria ha hecho un lema que dice, si tenemos más diputados, tenemos un bloque mayor, vamos a poder frenar a Milei. Es que no se enojen tanto conmigo, no se enojen, que expliquen pacientemente por qué si tuvieron 110 diputados ahora tienen 98. Ya tuvieron un bloque más grande. ¿Por qué esta vez es distinto? Lo tuvieron en diciembre del 23, cuando asumen con un bloque de 110 diputados y diputadas, y los perdieron en el camino. Y tuvieron a Cuadra. Entonces, esta idea de llegan las elecciones y nos olvidamos lo pasado, lo que nos está permitiendo es estar como en un círculo donde cada vez caemos más abajo, porque no caes al mismo lugar. Pero no, tampoco es un fenómeno argentino. Lo vimos, por ejemplo, con Trump.
Gobernó Trump, vino Biden, dijo que iba a terminar con todo el trumpismo, bla, 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 terminó yéndose al grito de genocida Joe, y vino un Trump recargado. Entonces, ¿por qué queremos eso? ¿Por qué a la juventud lo único que tenemos para mostrarle es esa baja de expectativas, esas eslogan de campaña que después no se van a cumplir? Que importa lo que hace un diputado o una diputada, pero después tenés bloques enteros que votan. Claro. Entonces yo creo que si se refuerza el bloque del Frente de Izquierda Unidad, es seguro lo que vamos a votar. Hoy hablaba con nuestro compañero, que es el cumpleaños, si me permiten, le mandamos un feliz cumpleaños a Lautaro Jiménez, nuestro compañero. Mendoza, mirá, mendocino. Manso cumpleaños. Manso cumpleaños, diría Lautaro. Y él me decía, che, ley de humedales. Acá está la mega minería avanzando en Mendoza. Claro, le presta mucha atención porque está ahí, ¿no? Porque está ahí, como Alejandro Vilca en Jujuy. Pero la diputada del peronismo en Jujuy, la senadora ahora, Carolina Moisés, votó el RIGI. Claro. Y siguen estando en el bloque. No estoy hablando de los que se vendieron, estoy hablando de los que quedan. ¿Por qué no se habla de eso en campaña? ¿Por qué tanto atacar y cada vez que decimos hablemos de cada uno que votó, te empiezan a sacar no sé qué cosa? Yo que me saquen lo que quiera, cada votación que hace el Frente de Izquierda la puedo explicar. ¿Nos podemos haber equivocado alguna vez? Por supuesto, yo no puedo decir 100%, pero lo que estoy segura es que lo que decimos en campaña es lo que hacemos cuando estamos en el recinto. Y vamos a una discusión difícil. Hay un gobierno en crisis, hay un gobierno en crisis. Hay un gobierno cada vez más atado al imperialismo, es así. Bueno, asegurémonos quienes van a tener la fuerza para hacer eso. Yo quiero que las leyes me las dicte la calle, digo, no al revés. No nosotros usar la calle para llegar al recinto y empezar a creernos que ahí la sabemos todas y hacer alquimias electorales por la cual si yo voto esto ahora, después me permite hacer una alianza en el 2027 con no sé quién. Porque las consecuencias las paga el pueblo trabajador, las pagamos las mujeres, en consecuencia de la falta de haber modificado la ley de ESI, las consecuencias de no defender lo que está pasando hoy con la falta de insumos en los hospitales. Todo eso no es que quede una chicana electoral. A mí me podés hacer la mejor chicana. En general los que hacen chicana además tienen más medios que nosotros, y nosotras que hacemos la campaña a pedal, ¿viste? Acá no hay narco, acá no hay empresario, no hay laboratorio. Pero después se ven las consecuencias, Claro. Nada más estaba pensando por esto que decías, el argumento de no, tenés que votar al peronismo porque lo importante es que seamos más y esa es la fuerza. Yo a veces tengo ese debate, quizás con gente que compartís una movilización, una asamblea, que a mí lo que me da, a veces me da risa, a veces me da bronca, depende del día, que muchas de las demandas o las cosas que compartimos, y a veces me da risa porque la discusión, viste, ya son increíbles algunas. Muchas de las cosas que compartimos, por las que peleamos juntos en la calle, nos movilizamos. Lo que necesitas no es apoyo. Te dicen, bueno, pero Miriam ya entró. No, pero necesitas 10 Miriams. O sea, esa es la idea. O sea, es mucho más probable que el apoyo a tu lucha venga de ahí y salgan incluso leyes que podés votar, que podés coincidir apoyando, pienso, la ley por la discapacidad o el financiamiento del Garrahan. Y no es un problema de que haya muchos que no sabes ni cómo van a votar. Igual el ajuste en discapacidad empezó con el gobierno, con Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Claro. Recuerdo haber marchado, digo, tampoco para no olvidarnos por las eso, cosas, ¿no? Y en educación y todo, me acuerdo. Yo tengo una frase, Celeste, para eso, que les digo en la calle, que les digo, gracias por el amor, pero ahora me tienen que votar porque yo no puedo ir y decirle a Martín Menem, hola, vengo a asumir, porque a mí me quieren mucho. Hola, señor Menem. Yo voy a asumir a esta banca porque hay un montón de gente que me quiere, que lo adora Vilca, que lo adora Nicole. No podemos. La verdad que se quiere votar. Claro. Y además en la Ciudad de Buenos Aires se necesita un porcentaje muy alto para ingresar, o sea, no es que este famoso 2% que nos ponen en las redes, no entras con el 2%. Fernando recordaba la elección del 2021, se necesita un 8% para ingresar, o sea que es una cifra alta y hay que construirla, y hay que construirla desde abajo, y hay que construir las peleas que queremos llevar al Congreso desde abajo. Lo que sí, te voy a hacer una corrección, si me permitís. Yo solo veo ese discurso en la dirigencia, no lo veo en la calle. En la calle yo veo mucho agradecimiento. Veo agradecimiento primero, ante todo, porque cuando a Cristina es más Fernández, de político o política profesionalizado, ¿no? Cuando gente militante, digamos. A eso me refiero, claro. Podemos ser nosotros también, pero quiero decir que hay que poder diferenciarlo. Sí, hay que poder diferenciarlo, porque yo en la calle veo agradecimiento porque cuando Cristina Fernández de Kirchner la metieron presa, incluso con nuestros argumentos, pues yo ahí también le doy mucho peso al rol de Estados Unidos,
el rol de Marco Rubio, o sea, capaz que son argumentos hasta distintos por los cuales entiendo la condena a Cristina Fernández de Kirchner, pero no dudamos en pronunciarnos, en salir a la calle. Entonces veo, hay una diferenciación en eso. Te dicen gracias por estar, gracias por haber estado. No está esa especulación que por ahí se hace de quienes te están ahí, viste, peleando un votito. Peleen el votito. A mí me gusta el abrazo de la calle. El otro día me encontré en la Plaza Flores con una de las mujeres que fue encarcelada por el Scratch Expert. Y me agradeció y se emocionó, porque dice, nunca coincidimos políticamente y fuiste la primera en salir a decir que estábamos injustamente detenida y que la justicia federal estaba actuando mal. Y entonces creo que también hay que diferenciar a veces que quieren construir eso, pero que hay muchas personas que no coinciden en todas nuestras ideas, que no son de izquierda o no se reivindican socialistas, pero que tienen esos valores y que tienen esas cuestiones básicas de decir, che, bueno, pero ser solidario en los momentos difíciles, dar testimonio en los momentos difíciles es importante, haber enfrentado a los genocidas, te los reconozco, seguir enfrentando a los genocidas, te los reconozco, enfrentar a Patricia Bullrich, no votarle las leyes represivas a Patricia Bullrich, te lo reconozco. Hay un punitivismo transversal, ¿no? Eso sí, es muy fuerte. Y creo que ahí hay algo para hacer un llamado también a que nos acompañen, que necesitamos que nos acompañen, porque vamos a necesitar esos lugares en el Congreso para impulsar, como decía antes, una movilización fuerte afuera también. No es solamente dar la pelea ahí adentro, que la vamos a dar, que la damos, nos han visto, no es necesario que lo relate a esta altura, pero hay algo que está cambiando la situación mundial y Argentina se merece empezar a estar a tono de eso, ¿no? Vinculado con eso que decís, que se entiende, digamos, los límites que tiene el sistema político, el rol que uno puede jugar. Ahora, hay una idea que circula, hay un planteo que se hizo, que me lo han hecho a mí también, ¿no? Y tengo una idea, pero es como... Vos discutís mucho, Fernando. La izquierda tiene... No, pero al revés. La izquierda tiene... la izquierda en general, se habla de la izquierda, se incluye a todo, le ha regalado a la derecha la idea de futuro. Yo te dicen... ¿Qué idea de futuro afirmativa? Sí. Digamos, no solamente, digamos, esto que estamos discutiendo, parte de lo que estamos discutiendo. ¿Qué idea de futuro afirmativa que vos digas, yo quiero entusiasmar a las nuevas generaciones para que vayamos hacia dónde? Sí, lo primero que hay que discutir es todo esto, ¿no? Que hubo una operación de bajar las expectativas, que no es natural que la juventud esté tan resignada, esté tan desilusionada. Es decir, eso es una base. La segunda base es lo que hablábamos un poco recién, de que con el FMI no hay salida. Entonces todo aquel que te dice que vas a tener un futuro y que se puede convivir con las ataduras que hoy tenemos con el Fondo Monetario... Es pasado. No va a ser así. Y también hay un elemento que tiene la derecha, propiamente dicha, que es que la derecha te da soluciones fáciles. Entonces las soluciones fáciles, yo quiero solucionar la seguridad, hay que matarlos a todos, dijo Esper. Bueno, no solucionaste el problema narco, no los trajiste. Hay algo en eso que es imposible de emular por la izquierda, porque la izquierda no puede vender fórmulas fáciles, espejitos de colores. Nosotros tratamos de convencer, tratamos de mostrar, pero creo que hay un contexto en el cual sí se puede empezar a plantear más claramente una idea de futuro, porque este capitalismo está mostrando que no tiene futuro para ofrecer y que todos esos gobiernos de ultraderecha que se habían mostrado como alternativa están mostrando que el propio gobierno de Trump está entrando en crisis muy rápido. Muy mal, digamos. Los que fueron los famosos gobiernos nacionales o populares, o la oleada administrativa, como le llamó García Linera, la segunda oleada, una oleada mucho, de la cual Alberto Fernández podría ser una clara muestra de eso, también desilusionaron y mostraron que no tiene futuro. Bueno, eso renueva el desafío de la izquierda de mostrar que las ideas anticapitalistas, que las ideas socialistas vuelven a estar en el centro de la escena para pensar un futuro. Para pensar un futuro empezando por algo tan básico como tener un planeta. Que no hay planeta B y que si seguimos con las mismas políticas de destrucción, de extractivismo, todas las políticas que está haciendo el capitalismo en sus variantes salvajes o humanas, como gusta llamar a algunos, las dos te llevan a una destrucción del planeta que directamente no podés pensar futuro sobre la Tierra, pero que es necesario empezar a pensar las ideas básicas de la izquierda como una economía que se planifique en función de las necesidades sociales y no de las necesidades de unos pocos. Hoy en la Argentina eso es muy fácil de demostrar con lo que está pasando con el saqueo y la fuga. Hoy la fuga se hace a través del sistema bancario, se hace a través del sistema financiero. Las transferencias de las que habla Esper se hacen a través del sistema financiero. O vos volvés a discutir
la nacionalización del sistema bancario, el cuidado de los ahorros de los sectores medios y demás, o vas de nuevo a una mega devaluación que te deja sin salario y que puede ir por un saqueo a los ahorros de toda una vida. Bueno, el comercio exterior, ¿no? Sí. Las cerealeras en 3 días hicieron 1.500 millones. Y iba eso. Hicieron 1.500 millones de dólares por adelantarle al gobierno una guita que después además el gobierno se fuma porque es un parche para poder llegar al 26 de octubre. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué todo ese comercio exterior tiene que estar en manos de 5, 6, 7 cerealeras, alguna nacional, la mayoría extranjeras, que se la llevan en pala, que deciden el valor del dólar y que cuando quieren te organizan una corrida? Todo eso son temas que tenemos que empezar a discutir, pero que no está dado que sean así. Por eso yo lo ligo tanto a la baja de expectativas, es decir, que es así. Creo que hoy decir Junta Nacional de Grano te dicen, ¿qué está diciendo? ¿Qué pasado? Claro, o la nacionalización de los depósitos, qué sé yo, son medidas que incluso dentro de gobiernos de la democracia capitalista se han discutido en momentos de crisis. Hoy, por eso yo te ponía el ejemplo de Alfonsín, pero te podría poner muchos otros. Hoy se ha bajado tanto las expectativas que cada cosa que vos te decís es utópico. No. Utópico es lo que ustedes proponen. Yo ayer decía algo en las redes sociales, ¿viste? Pues es una cosa que te quedan un poquito atravesada. Fui un par de veces al programa de Alejandro Fantino. Sí. Bueno. Qué lindo. Entonces, sí. No me avisaste. No quisiste venir conmigo. Los Fer. gustos en vida. Los gustos en vida. Él es de Boca. Él es de Boca, por lo en menos. este momento que estarán pensando que los gringos de la Pampa. Él que siempre me ponía el ejemplo de lo que... No, pero digo, porque Fantino siempre decía, yo le explicaba, decía, mira, se puede pensar otra sociedad planificada sobre otras bases, donde no esté pensada en función de unos pocos, sino de las mayorías populares, donde todos los recursos de la economía se piensen. Y yo me gastaba en explicar, el tipo decía, no se entiende. No te entiendo. Ahora él me tiene que explicar a mí por qué con la ultraderecha gobernando sí era posible pensar una salida para los grandes problemas del país, porque la verdad que el utópico demostró ser él. Claro. ¿No? El utópico demostró ser él, que haciendo todas las políticas que te vendían como mágica, acá liberamos todo, le sacamos impuestos a los ricos, bla, 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 y de nuevo otro experimento neoliberal que se la pone en la pera. Yo ponía un poquito más delicado en las redes eso, pero es verdad porque me acordaba que cuando la izquierda intenta esbozar algunas medidas de programa para empezar a pensar otro tipo de sociedad, te dicen es utópico, no se puede. Huelga general, eso es del pasado, ustedes lo dicen para joder al peronismo de la CGT. ¿En serio? Andá a decirle a Italia. Que Italia lo hace para joder a Daer. Están todos 2 millones de italianos en la calle pensando cómo jodo a Daer y muestro que hay una... Bueno, viste que hay alguna cosa que empiezan a aparecer. Por eso te digo, me parece que hay un gran momento para empezar a pensar de nuevo que hay otra salida, que hay otra posibilidad y que hay algunas medidas que se deberían estar discutiendo ya, hoy. Hoy tenemos que parar la fuga. Hoy tenemos que parar a la cerealera que se están fugando la misma plata que entró por una ventanilla, la están sacando por la otra. Déjame decirte una cosita más, nada más, que estoy llamando la atención sobre eso y queda el debate para el futuro. El RIGI, ¿era para que vengan grandes inversiones o era para sacar la plata fácil de las mineras como la guatemalteca de Esper? Ojo, porque las inversiones no las vi. Sí, no hay nada. Ojo. El 26 de octubre se despierta a la mañana. Técnicamente, ¿qué tienen que hacer? Técnica y políticamente, ¿qué tienen que hacer? 26 de octubre, esperemos que sea un día de sol, radiante. Un día trotskista. Un día trotskista. Tienen que ir a votar. Sobre todo en esta ciudad de Buenos Aires, hace muchos años que la gobierna la derecha. Y quienes se han postulado como oposición, yo fui legisladora de la ciudad, te aseguro que no. Además, ves las listas, y como te decía la de Lustó, te puedo decir lo mismo la de Fuerza Patria y todas las demás. Todos gobernaron, todos... Estuvo contubernio, es en la ciudad de Buenos Aires. Es la ciudad de Buenos Aires. Entonces, es muy importante ir a votar, es muy importante ver que cambió el sistema electoral. No vas a encontrar más la boleta ni la vas a poder llevar de tu casa, la boleta partidaria donde vos ibas y elegías con el color, las fotos, el sistema tradicional. Va a haber una boleta única donde vas a tener que poner una cruz. Vas a llegar al cuarto oscuro y vas a mirar la boleta y vas a tener que ir hay 17 listas en la ciudad de Buenos Aires. Va a tener 1, 2, 3, 4, hasta la 11. Ahí vas a encontrar la primera mujer que encabeza una lista en la candidatura a diputados y diputadas, que soy yo. Después hay otra más, o sea, 2 de 17, y vas a marcar primero arriba Cristian Castillo, Mercedes Trimarchi,
candidatura a senadores, y abajo Miriam Bregman y Gabriel Solano en la candidatura de diputados y diputadas. Me parece que es muy importante, estamos en las redes sociales, pueden mirar nuestras redes, tratando de que se muestre cómo es esto, porque es un sistema totalmente nuevo y nadie puede llegar y empezar ahí a ver, porque es difícil encontrar después la opción. Busquen hasta la hilera 11 y ahí nos van a encontrar, y creo que podemos fortalecer a la izquierda, y que esto va a ser también un fortalecimiento de todas las peleas para lo que vienen, porque si hay un gobierno que está en crisis, hay un gobierno que está mal, no podemos pensar que con todos los que ya gobernaron, esta vez vamos a encontrar la solución. Creo que hay que empezar a construir fuertemente una alternativa de izquierda en la ciudad y en el país. Ya sé que estamos pasadísimos, pero le voy a afanar una pregunta a Can Devoto, que te quiere mucho y que vino también a este programa, y que en Candenomics a mí me la hizo y me puso más nervioso que a nadie, así que... me la quiere pasar a mí. No sé si Fernando Rosso, un amigo. Vos cerrás los ojos y decís, ponele que se pudiera hacer, te despertás en un mundo que, ¿cómo sería tu mundo? Mira, primero, sin opresión. Sin opresión. Sin opresión, porque venimos muy conmocionadas de un triple femicidio que lo quisieron encuadrar como crimen narco rápidamente, ¿viste? Saltan ahí, se pelean por quién tiene la calificación jurídica y una vez más no nos escuchan. Entonces, un mundo donde no rija el patriarcado me parece muy importante, y un mundo sin explotación. Me parece que esa frase que siempre usamos de pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad es recuperar esa palabra, es recuperar la palabra libertad, pero para que haya libertad tiene que haberse terminado con la opresión, tiene que haberse terminado con la explotación, y ahí sí vamos a poder pensar otras cosas. No tengo que cerrar los ojos para pensar ese mundo, lo pienso todos los días, y en cada pequeña pelea que doy cada día, cuando damos la pelea por la reducción de la jornada laboral, cuando damos la pelea contra el Fondo Monetario, cuando damos la pelea contra los femicidios y la violencia de género, cuando damos la pelea con los jubilados y las jubiladas, cada miércoles, en cada gas lacrimógeno, yo me voy imaginando ese mundo, porque cada pelea que damos la damos pensando en construir ese gobierno de las y los trabajadores, en pelear por ese socialismo que verdaderamente nos permita ser libres, que evidentemente no era de la mano de la ultraderecha reaccionaria que esa palabra se iba a poder concretar. Señoras, señores, Miriam Bregman, gracias. Por favor, gracias a ustedes. Seguimos hasta las 14. 89.9. Con vos. Radio con vos. Vení a YPF, raspá y viajá a alentar. Con tus consumos participás por viajes. Podés elegir ir a ver a Colapinto en Brasil, la selección de tenis en Italia o los Pumas en Inglaterra. YPF, Energía Argentina. Promoción Energía Argentina por el mundo. Vigente desde el 1 de octubre del 2025 al 31 de octubre del 2025 inclusive, hasta agotar stock. Exclusiva Socios Serviclub, abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Ley diputado, peronismo renovado. Lista 501. Unión Federal, Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires, Fernando Grey. Volvió el reventón de precios a Sodimac. Hasta el 15 de octubre aprovecha hasta 40% off y hasta 6 cuotas sin interés en herramientas, pinturas, pisos, baños, materiales de construcción, aberturas y mucho más. Encontrá todo para tus proyectos en un solo lugar. Te esperamos en Sodimac. Promoción válida para la República Argentina del 2 al 15 de octubre del 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en sodimac.com.ar. Hace 10 años, lo que no escuchabas en el momento te lo perdías. Ahora podés encontrar los mejores momentos de cada programa en YouTube. Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis. Radio con Vos en YouTube. 10 años con vos. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvos.com.ar. Yo era un hombre bien, tenía perro y mujer. Un día encontré la botella de escocés. Tomé demasiado, oh yeah. Ahora sin parar, voy por el callejón, pateando botellas vacías de amor. Tomé demasiado, oh yeah.
encontré la botella de escocés. Tomé demasiado, oh yeah. 13:20 en la ciudad de Buenos Aires. ¿Tenemos mensajes? ¿Algunos mensajitos o vamos directamente con Celeste? Escuchamos algunos mensajitos a ver qué nos dice la gente de qué playlist le armamos al Jabo para el lunes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buen programa. Habla Alejandro de Quilmes y el tema para la segunda parte del gobierno es blues de Bolivia. Cocaína, cocaína. Ya me voy para Bolivia. Exacto, amigo. Que vaya a Fabi Cantilo, le cante, ¡ya fue! Sí. Bajo este tren, ya Era bueno. Parque. Estuviste bien, Martín, estuviste bien. Es prima de Ulrich. Sí. Familia Cantilo. Es verdad. Está bajando el tren. Es verdad. Sí. Capaz que A ver, ¿algo más? Hola, Círculo Rojo. Hola. El tema que le va como anillo al dedo a esta gente es el arte del buen comer. De Los Redondos. Pituca cree que es el mejor culo para su sillón. Claro, Muy bien, muy metafórico, me gusta. Bueno, muchas gracias. Sigan mandando algunos mensajes contándonos qué tema debería sonar en el Movistar Arena cuando esté Milei. Hay entradas para el teatro para ver Mica de Frankfurt solo set y también En la oscuridad del faro, así que sigan mandando. El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo 899. Viene a tono lo que va a hablar Celeste con la entrevista que tuvimos. ¿Existe la energía femenina, Celeste? Sí, sabes que igual van a ver que muchos temas se tocan con esto de las tendencias de las redes sociales. Porque hace un tiempo que vengo viendo en Instagram, también en TikTok, algunas tendencias que me llaman un poco la atención, sobre todo la coincidencia. La primera es, esto que decía Fernando, de la energía femenina. Empecé a cruzarme con videos que hablan de si tenés o no energía femenina. Escuchen por ejemplo. Dejemos de castrar a los hombres, porque si seguimos con esto de yo puedo sola, yo lo hago, no te necesito, solo vamos a crear hombres femeninos. Ese tipo de hombres que no resuelven, no te ayudan, no nada, porque tú puedes sola. Y que a ver, ¿cómo quieres que te quieran si no te dejas querer? Yo sé que tú puedes cargar ese garrafón, pero ay, ¿me ayudas? Y eso me lo dijo mi psicóloga, usa tu energía femenina. ¿Y cómo es esa energía? Ser amable, vulnerable. Bueno, hay un montón de versiones. Esta que habla es Tami Parra, que es una influencer mexicana. Sí. Pero bueno, hay muchas versiones de varones, de mujeres, todas apuntan a lo mismo. Si vos querés atraer a un hombre proveedor que resuelva, como dicen ahora, lo que tenés que hacer es reprimir tu energía masculina, que vendría a ser independiente, por ejemplo, y usar tu energía femenina, que es esto de mostrarte vulnerable. Ajá, cualquier cosa. Sí, bueno. Después hay otra tendencia conectada con la moda que se llama el clinger look. Pido disculpas por las palabras en inglés porque, bueno, muchas empiezan así en Estados Unidos. La tendencia clinger look, que es el look de chica limpia, sería. En castellano, consiste en usar maquillaje suave, o sea, que parezca que vos no estás maquillada, usar el pelo recogido muy así, viste, súper peinado, que de hecho hay un montón de herramientas para que no se te salga ni un pelito. Sí, nada, flequillo. Por supuesto que no, Pablo, obvio. Por supuesto que no. Ropa neutra, mostrar poca piel, y de hecho se opone el clinger look a la mujer que usa mucho escote, ropa ajustada, muchos colores. El supuesto objetivo de esta tendencia es transmitir una femenidad natural, como si tal cosa existiera, pero es una forma de decir, sobre todo, que las mujeres deseables, ¿no? Las buenas mujeres son modestas, no usan ropa llamativa, no se muestran demasiado. A mí al menos me hizo acordar no sé si se acuerdan, el decálogo de la novia libertaria que circulaba en un momento en las redes sociales, que justamente mostraba eso, alguien que no tenga, una mujer que no tenga flequillo, que no tenga tatuajes, que no use colores, todo ese tipo de cosas. La tercera tendencia es mujeres adultas hablando con voz aniñada. Esta me irrita particularmente. En Estados Unidos esta tendencia es bastante más larga y tiene un nombre que es la Fundy Baby Voice. Ahora se voy a explicar, pero primero escuchen este ejemplo. A Pablo le encantan las tortillas de patatas, así que me he apuntado a un campeonato de tortillas en Valencia para tener la mejor de España. Bueno, seguramente les suena esta voz porque en el habla hispana... como boluda total en la Argentina. En habla hispana se hizo muy conocida esta Fundy Baby Voice, que así le dicen en inglés,
por Rorro, que Rorro, la influencer que decía a Pablo le gustan las pastas, iba y se hacía un raviol de cero, no sé si se acuerdan. La hablamos cuando hablamos de la Stradwife. La Fandy Baby Voice es un tono bajo, dócil, un poquito servil, ese es como el truquito que tiene, porque está muy conectado con las comunidades religiosas ultraconservadoras de Estados Unidos, que un poco la idea de esta voz es que vos estás pidiendo permiso todo el a tiempo. tu marido o a los hombres en general para hablar, ¿no? Entonces cuando te dan el ok, vos ahí podés levantar un poquito el tono de voz. Lógicamente, varias influencers de la tendencia Tradwife usan este tono de voz y no es de extrañar. Y conectado con esto, la última que menciono, esta idea de que el matrimonio como institución, ¿no? Volvió a ser cool, volvió a ser algo divertido, volvió a ser una experiencia. Mirá. Ya vi más de una persona que se casan por la experiencia. Que dice, no, yo le quiero decir mi señora, le quiero decir mi marido, cosa que puedes hacer sin casarte, igual no pasa nada. Y también, junto con esto, la maternidad vuelve a ser algo que las mujeres tienen que hacer por algún motivo, un rol social. Y la pregunta que creo que vale hacerse en este momento es ¿por qué se amontonan todas en este momento del mundo? Obviamente creo que hay como una trama política detrás de estas tendencias de TikTok y de Instagram. Sobre todo porque el crecimiento de partidos y opciones electorales de derecha suele estar acompañado de narrativas que exaltan valores sociales conservadores, la familia tradicional, los roles de género tradicionales, que tienen todas en común la expectativa de que las mujeres seamos personas más tranquilas, más suaves, que hablemos sin imponernos, incluso que seamos un poco frívolas, un poco tontas, que es volver a ser una mujer objeto, que lo que tiene que hacer es ser linda y listo. Esto además se da en un contexto, por ejemplo en Argentina, antifeminismo súper explícito, oficial de Estado, como le quieran llamar, donde se destruyen programas relacionados con temas de la agenda feminista, por decir de alguna manera, como la violencia machista, como el acceso a la salud sexual y reproductiva, se deslegitiman, se ridiculizan las luchas feministas, con esto de la violencia machista no existe, la brecha no existe, burlarse de un lesbicidio, discursos de odio, todo ese tipo de cosas, y no solamente eso, se banaliza la voz de las mujeres, se silencian sus denuncias, también se silencian, por ejemplo, las voces en los medios, o cuántas mujeres están viendo en las pantallas en menos. este momento. Y ni hablar en el streaming. Una formita bastante sutil. Y acá hago una pequeña aclaración. Cuando digo opciones conservadoras, no me estoy refiriendo solamente a lo obvio, o sea, a lo primero que se te pasa, lo que se te cruza por la cabeza, que es la Libertad Avanza, el PRO, obviamente, sino que el corrimiento de derecha también se siente en sectores o del peronismo, o en otros países de sectores nacionales, populares. De hecho, bueno, muchos de los que señalan los excesos del feminismo como responsable del fracaso del último gobierno de Alberto Fernández son parte de este corrimiento. En este clima es en el que circulan y se reproducen tendencias como estas que les decía, lo de hablar medio como una tontita, los tutoriales para ser una chica, una clean girl. Obviamente las redes no son culpables, o sea, son un canal de expresión, pero no son canales neutrales. Juegan un rol muy importante amplificando y reproduciendo estas tendencias. Acá los algoritmos, por supuesto, son claves. TikTok suele premiar o sea, cuando una tendencia está en alza, todo el mundo replica porque TikTok lo que hace es, o sea, te incentiva a que vos repliques, te premia, te da más views. Es lo que pasó con el challenge nefasto de las mujeres y las bolsas de basura, es lo que pasa con las Tradwife. Bueno, pasa lo mismo, exactamente lo mismo con esto. Y lo último que digo, algo interesante me parece para pensar, es cómo estas narrativas de derecha, algo de lo que hablábamos con Miriam, que también hablamos otras veces en el programa, es que permitan canalizar el descontento con gobiernos que aplican agendas neoliberales, agendas de ajuste, bueno, convivir con la inflación, todas cosas que conocemos de cerca. Muchas frustraciones que generan esas políticas encuentran en discursos reaccionarios justamente una respuesta sencilla que te brinda confort, te brinda seguridad, como, o sea, si vos no sabés si vas a poder pagar el alquiler porque hay alguien que está cobrando un plan, entonces vos salís perjudicado, o tu familia no tiene todo lo que necesita porque las feministas se están quejando de más, o la economía va mal porque hay aborto legal. Dicho así suena muy raro, dicho así en crudo, pero no hay nada más efectivo que tener una respuesta sencilla, tener una certeza en un mundo que es muy incierto, donde en general no sabes nunca lo que va a pasar, menos en Argentina. Por eso, aunque sea incómodo, aunque a veces te pongan mala cara, aunque seas un poco el aguafiestas en alguna reunión de amigos, creo que siempre hay que insistir en la crítica, hay que persistir en nuestras demandas, y esto incluye no abandonar la agenda en ningún medio, también incluye las elecciones, como hablábamos antes con Miriam, claro, porque cada baldosa que retrocedemos la ocupan los reaccionarios. 899. Radio con vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Juan Manuel López. Junto a Lilita aprendí a luchar contra la corrupción para defender la República. Juan Manuel López, Elsa Allende Rosas, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 47, Coalición Cívica ARI. Vení a YPF, raspá y viajá a alentar. Con tus consumos participás por viajes. Podés elegir ir a ver a Colapinto en Brasil, la selección de tenis en Italia o los Pumas en Inglaterra. YPF, Energía Argentina. Promoción Energía Argentina por el mundo. Vigente desde el 1 de octubre del 2025 al 31 de octubre del 2025 inclusive, hasta agotar stock. Exclusiva socio Serviclub, abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. Volvió el reventón de precios a Sodimac. Hasta el 15 de octubre aprovecha hasta 40% off y hasta 6 cuotas sin interés en electrohogar, aire libre, parrillas, jardín, muebles, decoración, iluminación y mucho más. Esta temporada disfrutala como más te gusta. Te esperamos en Sodimac. Promoción válida para la República Argentina del 2 al 15 de octubre del 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en sodimac.com.ar. Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado. En Instagram, Twitter y Facebook somos El Círculo Rojo 899. En la oscuridad del faro, de Juan Pablo Obregón. En una isla perdida en el medio del océano, dos hombres conviven en un faro que parece condenado al olvido. Lo que empieza como un vínculo marcado por la soledad y la desconfianza, se convierte en una lucha por la verdad y por la cordura. ¿Hasta dónde puede resistir la mente humana antes de que la oscuridad la consuma por completo? En la oscuridad del faro, en el Teatro Azul, Corrientes 5965, todos los sábados de octubre a las 21. Entradas por Alternativa Teatral. Volvemos a un tema que ya tratamos en este programa, inclusive tuvimos invitados e invitadas. El Hospital Laura Bonaparte, un año de lucha, Augusto. Claro, Fernando, mira, justo hoy, sábado 4 de octubre, se está cumpliendo un año del inicio de la lucha en la que profesionales y personal de salud, incluso pacientes y toda la comunidad, impidieron el cierre del Hospital Laura Bonaparte, que es un centro nacional de referencia en lo que respecta a salud mental y consumos problemáticos, ¿no? Yo creo que además hay una gran importancia en preservar espacios públicos para el tratamiento de la salud mental en estos tiempos de tanta crisis social y económica, claro, donde estas cosas están a flor de piel, ¿no? Bueno, y aparte me parece que la relevancia también la tienen, que fue una de las primeras muestras importantes y de relevancia de resistencia a estos planos de ajuste bajo este gobierno de Milei. Hoy mismo hay una convocatoria en la puerta del hospital, de la que le voy a contar ahora hacia el final. Pero antes quería que escuchemos a Julieta Chevalier, que es trabajadora social del dispositivo de demanda espontánea del Hospital Bonaparte, que es una de las trabajadoras que justamente nos visitó el año pasado, la entrevistamos en plena lucha, ¿no? Bueno, en primer lugar le consultamos qué cosas son las que más rescata de todo este año de lucha y nos contaba esto. Lo que más rescatamos es que trabajadores, usuarios y la comunidad que se acercó solidariamente, pudimos construir colectivamente acciones para defender al hospital. Un hospital que tiene que estar al servicio de la comunidad, como todas las instituciones de salud, y subrayando la función que cumple el hospital, una institución nacional que brinda atención en salud mental y consumos problemáticos. Un hospital que atiende a personas que forman parte de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad. Bueno, escuchábamos a Julieta Chevalier, trabajadora social del dispositivo de demanda espontánea del Hospital Bonaparte. Yo entiendo que eso es como una especie de guardia, ¿no? De una primera atención del sector donde ella está. Algo que yo me acuerdo mucho, que me resultó muy novedoso de esta defensa del hospital, que empezó hace un año, que incluso tuvo 4 días de toma en el hospital hasta que, bueno, después se abrieron negociaciones con el gobierno, que me parece que fue el tema de las asambleas, ¿no? Como instancias de organización en las que se unificaron personas afiliadas de distintos gremios, incluso no afiliadas a ninguno, y fue realmente muy interesante, ¿no? Que, por ejemplo, afiliados a gremios como ATE y UPCN, ¿no? Los clásicos en el ámbito estatal y de reparticiones públicas, bueno, hicieron asambleas juntos, impusieron algo que no hacen nunca los gremios, ¿no? Que es tomar medidas y decidir juntos. Bueno, yo creo que por eso es muy interesante y le consulté sobre esto a Julieta Chevalier y nos contaba lo siguiente. Y a partir de haber podido construir ese espacio que sigue en construcción permanente y que propone otras lógicas de organización, donde nos escuchemos, donde la palabra circule de manera horizontal, donde podamos hablar desde nuestro lugar de trabajo y desde la forma en la que vemos que está siendo llevada adelante la política sanitaria, pudimos construir otras acciones para las cuales todavía seguimos luchando, porque
en enero sufrimos el despido de 200 trabajadores y hoy nos encontramos luchando por su reincorporación para que el hospital pueda brindar una atención integral y de calidad. Bueno, le agradecemos el testimonio a Julieta Chevalier, trabajadora social del Hospital Bonaparte. También nos decía que, bueno, obviamente personal no sobra nadie. Esos 200 despidos realmente son un problema importante, por eso están resistiendo a esta cuestión. También nos contó que hace un año comenzaron un camino de coordinación con sectores que ella decía hermanos de lucha, ¿no? Como el movimiento de jubilados, sus colegas del Garrahan, la lucha contra los despidos en hospitales como el Posadas y el Hospital Sommer, del propio Ministerio de Salud y del área de niñez, entre varios otros sectores, ¿no? Ella aportaba como conclusión, unir las luchas es la tarea en este momento, ¿no? Un poco como aquella canción de Baglietto. Bueno, y para celebrar este aniversario, el personal del Hospital Laura Bonaparte convoca un festival hoy en las puertas del Centro Médico, que está ahí en Combate de los Pozos 2133, esto sería Parque Patricios, ¿no? El barrio. Sí. Acá cerquita. Entre Ríos y Caseros. Claro, plena ciudad de Buenos Aires. Va a comenzar con una radio abierta a las 16:30 y después números de arte y música. Va a estar Georgina Andino, Caro Cursi, Gauche y el grupo Vientos del Oeste. Y a las 17:30 es una instancia también muy importante porque van a realizar una foto colectiva en defensa de la salud mental y de la salud pública. Podés llevar tus carteles, banderas con tus consignas relacionadas a esta cuestión de la defensa del Hospital Laura Bonaparte. Va a ser una jornada para demostrar la vigencia que sigue teniendo la resistencia contra el vaciamiento, porque en un año de resistencia la lucha goza de buena salud. Enseguecida pierde el rumbo en este mundo tan afligidor. La representa una progenie carente del amor. Su energía va cediendo a la norma del gobernador. Hechizo para el incipiente que su educación donó. Come de la migaja, vende su corazón, acepta la rebaja, aumenta su dolor. Es una flor salvaje, la calle se la devoró. Hicieron creer que para ella en este mundo solo hay dolor. Toda la vida mendigando las caricias del amor. Ofrece un ramo de claveles, parece que nadie lo advirtió. Coronado sigue arriba, su negocio prosperó. Alrededor tiene una sensación que nunca va a llegar a esa dignidad. No deja de soñar por un futuro mejor. Semana complicada. Ya lo repetimos muchas veces, pero bueno, los tuitazos de Scott Bessent solamente trajeron calma 3 días, luego todo se volvió a descalabrar y la situación se volvió a complicar, Pablo, en la economía. Sí, parece que todo es efímero. El rescate, o el operativo rescate de Scott Bessent y Trump duró pocos días. La liquidación del agro, el efecto de la liquidación del agro, esos $7.000 millones, claro, con lo que se ganaron 1.500 millones
unos pocos agroexportadores también duró poco. Y Luis Caputo viajó de urgencia estos días a Washington para charlar con Scott Bessent sobre el futuro de la Argentina. El viaje de Caputo, es cierto, tuvo un efecto el día viernes, bajó un poco el riesgo país, el dólar se mantuvo estable, pero cuando uno ve el riesgo país del día viernes, que el día de ayer estaba en 1.165 puntos, es más alto que el viernes anterior y está mucho más alto de lo que espera el gobierno, que es bajarlo a 400, 500 puntos. Y el dólar también cerró ayer en el Banco Nación, el que se usa La como referencia. 1.450, 100 pesos más alto que el día viernes previo. ¿Qué fue a negociar Caputo? Bueno, parte de lo que ya se está mencionando hace rato. Por un lado, el swap de monedas. Milei y Trump quisieran anunciar, Milei tiene planificado un viaje para el 14 de octubre, ya falta, 10 días justamente. Reunión en la Casa Blanca, ¿no? Reunión en la Casa Blanca, Normal. quieren anunciar ese día el swap, que es el swap, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, es un intercambio de monedas donde Estados Unidos proveería dólares y Argentina le da pesos a cambio. Pero parece que otra cosa de la que está más... También le damos una moneda fuerte. Porque una moneda fuerte o está patacones complicado y le podemos damos enviar, si quiere, o los chachos de La Rioja. Una gran ayuda. Otra cosa que está muy interesado Caputo es en que el Tesoro de los Estados Unidos compre bonos de la deuda argentina. Para eso tiene como efecto mejorar la cotización de los bonos, porque generaría una demanda de bonos y simultáneo a eso reducir el riesgo país. No sabemos qué va a pasar con eso, porque eso comprende involucrar dinero, que el Tesoro desembolse. El swap supone algo similar, pero bueno, si Argentina no lo usa, en principio, aunque creo que lo va a tener que usar, no supone desembolsos en efectivo. Otra cosa que apareció en los últimos días son los DEC. ¿Qué son los DEC? Los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Es como un activo de reserva, no es estrictamente una moneda, pero es un activo de reserva que tiene respaldo en el dólar estadounidense. ¿Con Macri o con Alberto Fernández o con Guzmán? ¿Hubo algo de eso? No, todos los países que participan del Fondo Monetario Internacional tienen DECs en sus reservas. Lo que hubo en algún momento una ampliación de los DEC por parte del FMI, y eso permitió que ingresen DECs a la Argentina, y eso fortalece en términos relativos las reservas del Banco Central. Lo introdujo Kristalina Georgieva. Dijo, habló con Scott Bessent, el titular del Tesoro de Estados Unidos, dijo que Estados Unidos, que tiene DECs en el Fondo Monetario Internacional, que ni se debe acordar que tienen DECs en el Fondo Monetario, y que no los usan, los podría poner a disposición de Argentina para mejorar las reservas. Eso es lo que se está discutiendo. Entonces, swap, compra de bonos por parte del Tesoro de Estados Unidos, y la utilización de los DEC del FMI. ¿Qué fin último tiene todo esto? Bueno, que Argentina pueda mostrar capacidad de pago sobre la deuda en dólares, porque tiene pagos de deuda en dólares muy altos para los próximos años. Es decir, que todo esto que se está discutiendo tiene como fin central pagar esa deuda, y los beneficiarios de esa deuda son fundamentalmente el capital financiero en general, y en particular lobos de Wall Street, es decir, los fondos de inversión de Nueva York. En los mercados, ¿qué están esperando? La frase que mencioné antes, show me the money, se está diciendo en los diarios económicos, que significa mostrame el dinero. Claro, decime cuánto vas a poner. Claro, porque Estados Unidos hasta ahora, mucho tuit de Scott Bessent, pero no mandó un centavo, y para eso tiene problemas internos. Por eso Scott Bessent estuvo dual en sus intervenciones. Por un lado tuiteó que va a dar todo el respaldo a Argentina esta semana, y el mismo día a la tarde en la televisión de los Estados Unidos dijo, no estamos poniendo plata, estamos haciendo un swap. ¿Y por qué ocurre esto? Porque está el shutdown del gobierno de los Estados Unidos, es decir, que se quedaron sin presupuesto, quieren tirar abajo el Obamacare, o a una parte del Obamacare, que es como un sistema de salud, recursos para el sistema de salud. Es decir, que al mismo tiempo que están ajustando en los Estados Unidos, dicen que los demócratas y sectores de la población dicen van a apoyar a Milei con dólares. Bueno, están en esa encerrona también en los Estados Unidos. Es post populi también que en esta negociación, aparte de los problemas internos de Donald Trump, empiezan a aparecer por detrás de escena
lo que quiere Donald Trump de Argentina, digamos. Por un lado hay como intereses inmediatos, ¿no? Que se incorpore Macri y los gobernadores en alguna forma de alianza dentro del gobierno o de soporte del gobierno. Está por detrás lo que quiere el FMI y también el Tesoro de los Estados Unidos, que haya una devaluación en Argentina que permita recomponer las reservas del Banco Central. Que Macri sea una especie de masa, digo lo interno, ¿no? Que Macri es una especie de masa de Milei, ¿no? Exactamente. Y que Milei quede transformado en un Alberto. Entonces, bueno, dicen que todo eso lo están transmitiendo a través de la CEPAC porque no puede ser oficial, que digan, no, queremos que entre Macri al gobierno. Que el gobierno. Pero lo hacen por canales informales del asunto, que dicen que Milei hasta ahora no tomó nota de estos reclamos o de estos deseos de Donald Trump, aparte de los deseos geopolíticos más generales, ¿no? De una potencial base en Tierra del Fuego. La disputa con China, claro. La disputa con China por los recursos naturales o los bienes comunes naturales, y en particular por los recursos mineros, etcétera. Bueno, esa es la trama de la discusión con los Estados Unidos, en el viaje que ya hizo Caputo, que está en Washington discutiendo con Scott Bessent, pero me interesaba ligarlo a datos que salieron estos días. Por un lado, los datos de deuda pública, esto no salieron estos días, los que voy a mencionar después sí. La deuda pública subió en la era Milei 84.000 millones de dólares, desde diciembre del 23 hasta el último dato que figura en el Ministerio de Economía, que es de agosto. 84.000 millones de dólares. Desde que se firmó el acuerdo con el FMI ahora, este año, en abril, se fueron 22.000 millones de dólares del Banco Central por compra de argentinos que adquieren billetes. Se llama así, operaciones de compra de billetes. Si uno netea con los argentinos que vendieron billetes, esos 22.000 se reducen un poco, pero es un número muy alto de todos modos. Y si uno lo liga con datos que sí salieron estos días de INDEC, de la balanza de pagos, ocurrió que en el segundo trimestre del año, abril-mayo, es decir, abril-junio, perdón, casi en el periodo que estuvo activo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en la balanza de pagos figura que los activos financieros de argentinos en el exterior aumentaron 17.000 millones de dólares. Es decir, muy parecido a los dólares que se compraron, y esos constituyen un total de 470.000 millones de dólares. Yo ya lo estoy confundiendo con los números, pero es casi un PBI que está en el exterior. Es decir, que en el mismo momento que está habiendo fuga de capitales, compra de dólares, al mismo tiempo crecen los activos en el exterior de los argentinos, por lo cual cuando uno tira de la trama de la novela esta entre Milei, Trump, Caputo, Scott Bessent, hay derivaciones muy profundas, y esas derivaciones profundas exponen una certeza inquietante, y es que Argentina enfrenta otro saqueo histórico con la deuda que financia la fuga de capitales y luego queda como una hipoteca para todas las argentinas y los argentinos. Radio con vos. Voz 89.9. Que nuestros adultos mayores tengan acceso a toda la medicación necesaria. Eso es respeto. Fernanda Tokumoto, diputada nacional, Liberar. Ven a YPF, raspá y viajá a alentar. Con tus consumos participás por viajes. Podés elegir ir a ver a Colapinto en Brasil, la selección de tenis en Italia o los Pumas en Inglaterra. YPF, Energía Argentina. Promoción Energía Argentina por el mundo. Vigente desde el 1 de octubre del 2025 al 31 de octubre del 2025 inclusive, hasta agotar stock. Exclusiva Socio Serviclub, abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. ¿Sabías que muy cerca tuyo hay una provincia bonita argentina por descubrir? En tu próxima salida podés elegir entre playas infinitas, escapadas y relax. Aventuras en las sierras, ríos y lagunas para disfrutar en familia o con amigos. Pueblos rurales con historia y tradición. Viví festivales, sabores únicos y paisajes en cada estación del año, con la mejor gastronomía, cultura y naturaleza. Provincia Bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hace 10 años solo nos podías escuchar. Ahora nos podés ver en vivo en YouTube. Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis. Radio con Vos en YouTube. 10 años con vos.
El Círculo Rojo. WhatsApp 155-379-8990. Abrimos un poco con este tema con nuestra invitada, con Miriam Breckman, pero bueno, corresponde darle un poco más de espacio porque fue una de las noticias de la semana, el secuestro de la flotilla solidaria que iba camino a Gaza, detenidos, y una gran repercusión internacional con unos centros de manifestaciones muy importantes, Diego. Sí, a ver, Gaza fue el centro de las noticias por dos temas importantes, el que vos decías, el de la flotilla, el segundo que el lunes Donald Trump y Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, habían anunciado el acuerdo de paz al que habían llegado ellos. La novedad en estas últimas horas es que la organización palestina Hamas habría aceptado el intercambio de rehenes, que es algo que no tiene nada que ver, básicamente salvo el primer punto del acuerdo que había propuesto Trump, con lo cual está todo abierto, pero bueno, hay ahí alguna posibilidad de empezar algún diálogo, habrá que ver qué pasa, porque tampoco el gobierno israelí tiene muchas ganas de negociar en esas condiciones. No me extiendo mucho sobre esto porque está en desarrollo abierto, lo que va a pasar. Claro. El otro tema fue lo de la flotilla global Sumud, una iniciativa muy importante, había más de 40 barcos, casi 500 activistas de todo el mundo. De Argentina, por ejemplo, participaron 4 personas, llegaron al último momento, quedaron y están hoy detenidos 3 personas, entre ellas Celeste Fierro, del Frente de Izquierda Unidad, que es candidata y que fue parte de esta flotilla, también un corresponsal de Izquierda Diario de Brasil, que es trabajador de la Universidad de San Pablo, del sindicato de la Universidad de San Pablo, que es Bruno Gilga. Lo que empieza a llegar es que es brutal la forma en que Israel detuvo, obviamente fue ilegal, pero que es brutal las condiciones que tienen ahora. De hecho, el ministro de Seguridad israelí salió en un video diciendo: los vamos a tratar a todos como terroristas, lo cual significa no darles las mínimas condiciones de detención. Lo último que se conoce es que, por ejemplo, a Greta Thunberg, que es una muy conocida activista, la agarraron de los pelos, la revolvieron por todos lados y le hicieron besar obligada a la bandera israelí. Digo, para que... No tenía ese... Acaba de salir, empezó a circular en varios medios, es una denuncia que están haciendo, además del hecho de que no les dan los medicamentos que necesitan, no le están dando agua potable. Y tampoco comida. Pero lo importante de la flotilla, que obviamente fue detenida y que era algo que se esperaba, que la Armada israelí los detenga antes de llegar. Un barco, aguas internacionales. ¿No? Aguas internacionales. Un barco llegó muy cerca, incluso de Gaza. Un dato de color fue que los pescadores gazatíes pudieron salir a pescar después de no sé cuántos meses, porque la Armada estuvo, dicen ellos, ocupada en detener a la flotilla. Generó un movimiento internacional enorme. Lo hablaba Miriam hace un rato, Miriam Breckman. A mí me llamó mucho la atención algo que pasó en un lugar en donde hay un gobierno muy amigo de Javier Milei, el de Giorgia Meloni, que fue Italia. Busquen las imágenes, yo junté algunas, es espectacular lo que se dio, y mucho surgió de que al principal sindicato, a la principal organización sindical de Italia, los trabajadores por abajo le terminaron impusiendo que llamen al paro. Y fue una huelga general enorme. Hay movilizaciones en Barcelona, hay movilizaciones en muchos lugares. A mí lo que me interesa destacar de todo esto que está pasando, que obviamente pueden buscar, los invito a ver La Izquierda Diario, que es uno casi de los pocos medios que cubre la repercusión que tiene este movimiento internacional, es que a medida que Israel intenta radicalizar cada vez más sus ataques sobre Gaza, está generando como contraparte un movimiento internacional de solidaridad cada vez más profundo, que ya no solo cuestiona Israel. Por ejemplo, en Europa están cuestionando a los gobiernos europeos, le están diciendo: che, pero ustedes dejen de hablar y hagan algo, o si no son unos cómplices bárbaros. De hecho, claro, todos los gobiernos europeos, pero casi todos, salieron a decir: buenísimo el acuerdo que propone Trump. El acuerdo que propone Trump era brutal, llegaba al punto de decir que Tony Blair iba a ser el que encabezara el gobierno de Gaza. Es prácticamente un pacto colonial. Claro. Es muy interesante este movimiento, lo hablaba Miriam antes, y es muy interesante esta semana. Blair que dice: yo me prendo en todas, ¿no? Sí. Milei dijo: no, lo que quieran Netanyahu, no hay problema, muchachos. De hecho, el gobierno... A mí ni me preguntan. Bueno, de hecho, el gobierno argentino todavía no está reclamando por los detenidos, para saber en qué condiciones están los argentinos que están detenidos. Lo preguntaba en la marcha el otro día con algunos amigos, diciéndole: che, qué complicado, porque esa gente no debe reclamar nada. No, obvio, claro, están... tenés 3, salió el CEL, salieron algunos diputados del peronismo, no
todos, es llamativo, pero algunos, a reclamar, y el gobierno está diciendo nada. Pero lo interesante esta semana es esta contraposición entre la propuesta de Trump, que es básicamente confirmar la impunidad ante el genocidio y un plan colonial, y por otro lado lo que viene creciendo, y me parece que es lo que nos tiene que llamar a sumarnos, es esta movilización internacional de solidaridad, que es la única que puede garantizar que los palestinos puedan tener su tierra libre. Me dicen que hay una marcha convocada el martes a las 17 horas del Congreso Plaza de Mayo, alto al genocidio en Gaza, libertad inmediata a los activistas de la flotilla, y convoca el Comité Argentino de Solidaridad con Palestina. 17 horas del Congreso Plaza de Mayo el próximo martes. Cambiame la música. Ruegan por justicia. Un toquecito de música antes de irnos. Un toquecito de reggae le dedicamos a los amigos del Gueto Resiste, que es un programa de radio que siempre saluda al Círculo Rojo. Después lo voy a mostrar. Saludos a ellos. Siempre, por eso algo de reggae, pero sobre todo porque los Cafres relanzan en modo vinilo, en formato de vinilo, ya lo relanzaron, este disco que es el disco debut. Cumple 30 años, frecuencia Cafre. Me emociona porque yo era muy fan en ese momento de los Cafres. Estamos escuchando Ruegan por Justicia, que es uno de esos temas. Es una de las bandas que primero hizo reggae roots, o sea, el reggae que es como se hacía en Jamaica en aquellos años, pero sin los clichés, digamos, de hablar de Rastafari ni nada, sino con temáticas propias de nuestra parte del mundo. Así que los Cafres, que ahora el 12 de diciembre van a tocar en el Movistar Arena y presentan su material nuevo. Ahora lanzaron los simples, El Viento y las Preguntas, así que sigan a los Cafres en sus redes, que hay muchas novedades. Respeto al amor y al paso del tiempo.